de 59 es el hobbyfono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. ¿De qué eres fan? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Escena Fan tiene para ti las mejores comunidades, lo mejor del G-Rock y todo lo que un fan requiere para saciar su sed de fanatismo. Todos los viernes desde las 18 horas, junto a Kaiji y Machimaru, en donde el fan es el protagonista. Solo por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Los viernes a las 16 horas comienza el día previo al preciado fin de semana. El Gatoso Longcat, que acompaña con las noticias que han transcurrido durante la jornada, con el toque particular que tu pasatiempo favorito te puede entregar. Hobby Magazine. Comparte junto a variados panelistas e invitados del mundo Kiki Freak en tu previa al merecido descanso de fin de semana con tu dosis extra de sabor locochón. Y todo esto lo escuchas por hobbyfm.cl. Acabas de llegar al lugar de reflexión de ideas distópicas y de avanzada para el mundo de hoy. Eso se supone que dice el diccionario que aún no existe. Acompaña a Raúl, el Búho Muñoz, en un viaje al lado desconocido de las series y películas clásicas que han pasado por nuestros ojos y que ahora en un bloque radial podrás recordar y reflexionar sobre ellas de una forma que nunca antes imaginaste. La guarida del búho. Todos los jueves a las 20 horas, solo por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Hola, ¿qué tal amigos de Hobby FM? El viernes recién pasado se conmemoraron algo más de 100 años del fallecimiento de Bram Stoker, gran autor de Drácula, uno de los personajes vampíricos más prolíferos dentro de la televisión, el cine, la novela y el cómic. Podemos decir que le dio también una base bastante especial al actor Christopher Lee, que en una primera instancia fue conocido claramente por sus trabajos en las películas de la Hammer de Drácula, y también hizo un par más, un par para Italia, del mismo personaje pero para otra productora, y muchas veces se tildó y se hablaba que estaba como la mala suerte de Christopher Lee, de un actor tan grande de teatro estaba solamente siendo encasillado por Drácula. Él mismo lo reconoció en una de sus últimas entrevistas, pero hay que reconocer que Drácula le trajo más de algún susto y más de alguna base bastante buena dentro de la novela de terror gótico. Vale la pena recordarlo, y como siempre hemos dicho, tratamos de colocar esta mini fichita para el comienzo. Y leanlo porque de verdad es la base de todo. O sea, si les gusta el tema vampírico, les gustan los monstruos, Drácula, Frankenstein, son la base, yo creo, de todo lo que es el género del monstruo en la literatura y en todo el resto de las artes, o sea, el cómic, el cine. Hay televisión. varios cuentos cortos de Bram Stoker que son la base para muchas de las cosas de ciencia ficción que se vinieron a hacer después, y que salieron publicadas en diarios de la época. Así que péguenle una mirada porque realmente vale la pena para los cultores de lo de fantástico y lo del terror. Yo creo que realmente es un must do, como dicen los gringos. Absolutamente. El día de hoy, nuevamente en Las Perillas, Machimaru, un gustazo. ¿Estás sin voz hoy día? Claro, yo estoy medio con la garganta mal, así que si se me da la voz, ya saben por qué. Bianco, nuestro especialista en manga. Hola, buenas noches, chicos, a todos. Rodrigo, como siempre, nuestro copanelista. Hola, hola, ¿cómo están todos? Y el gran invitado de hoy, y que realmente es un verdadero honor. Absolutamente. Para mí, por lo menos, para mí en lo personal, y no se vayan a sentir alguno, el editor más profesional que he visto en este último tiempo de cómic, que se la ha jugado de una manera increíble, que lo he visto sacar plata de su bolsillo para arreglar muchas cosas y sacar adelante muchos proyectos y sueños dentro de la historieta nacional. Así que un placer, Javier, verte por acá. Javier Ferreras. Gracias por la invitación.
Encantado de estar acá contigo, Germán, con todos ustedes. Gracias. Y ojalá lo pasemos bien hoy día Es la idea. y hablemos cosas interesantes para el público. O sea, con usted aquí ya estamos hablando algo muy interesante al Pero, tiro. por favor, encantadísimo. Vamos a empezar colocándote el primer misterio a resolver, Javier. A ver, Hay un mito sobre tu persona. ¿cuál será ese? Y creo que es bueno develarlo hoy día si es verdad o es mentira, porque de repente Ya. nosotros hemos... la otra vez a sí. Juan Francisco Jara le preguntaba una cosa al respecto de por qué le decían al Paco Jara, Sí. y él contó bien cuál era La historia original. La verdadera la anécdota. verdadera La historia. anécdota, incluyendo el cuarto turno. Exacto, incluyendo el cuarto turno. En tu caso, Javier, bueno, los que llevamos más años coleccionando te coleccionando y leyendo historieta nacional, nos acordamos algo de tu época de dibujo. Tú partiste dibujando conmigo. No, realmente partí escribiendo chistes para Condorito. Ajá. Eso fue lo primero que hice y el primer trabajo pagado fue ese. Llegué a trabajar, llegué a conocer a Pepo y trabajé con su equipo y después también trabajé con el equipo de Pincel, que en esos años 84, 85, 86, habían dos equipos. Pepo con su hijo Chipe se preocupaba como más que nada del Condorito que se hacía en Chile. Ujú. Y Pincel, donde estaba Nelson Soto y varios más, se preocupaba del Condorito que se hacía para afuera, Por Sudamérica. para Sudamérica. Ahora, eso sí que igual se pasaban páginas para aquí y para allá. Claro. Se cambiaban un poco los diálogos, pero yo empecé trabajando con ellos y empecé como guionista. Y claro, también quería dibujar. Perdón, Ya. ahí tengo un tema muy interesante para mí, al menos. Sí. ¿Cómo se llega a ser guionista de humor? ¿De dónde nace la idea? Porque uno piensa de repente a ser guionista, no sé, de obras de teatro, Sí. por último de teleseries, entre comillas, pero llegar a ser guionista de humor, que yo mandaba torpeos con chistes en la Mira, escuela. No. En la escuela yo dibujaba. Ya, perfecto. ¿Ya? Yo hacía cómics, hice un Barrabase Bueno. Ya. con una historia nueva, qué sé yo, y yo la arrendaba a mis compañeros. Ellos me daban unas pequeñas monedas, poquititas, qué sé Ya. yo, pero me daba para una bebida, para un sándwich. Y después de esa hice un Batman también, en esa época. No, pero fue muy extraño, Claro. porque yo ya había salido del colegio, yo no sabía qué hacer en esos años 82, 82 más o menos. No había ninguna carrera en ese momento en nuestro país que tenga algo que ver con el cómics. No había No, nada. para nada. Nada. No, absolutamente nada. Y entonces no sabía qué hacer. Bueno, y me dediqué a trabajar con mi familia un tiempo y vi un aviso en el diario que ponía para una importante revista, y no decía cuál, Claro. se necesita chistes Ok, escritos. ok. Que la gente le mande chistes escritos, mecanografiados, qué sé yo. Y ya, pues, yo mandé una hoja escrita en esas máquinas antiguas Ni siquiera era eléctrica, así como de no, martillo. para nada, no. Tac, así, Claro. no. Las clásicas. Claro. Estamos La hablando- clásica Olivetti. La Olivetti. Yo creo que Más antigua. ni siquiera tan bacán como esa. No. Era China, derechamente. Pero bueno, y lo mandé por correo, toda la cuestión, a un lugar que yo no sabía ni qué lo que era, ni para qué A era. una casilla. Sí, no, dirección, pero tampoco iba a ir a ver dónde era la cuestión. O creo que era casilla, como dices Sí, tú. sí, en esa época siempre, para ese Creo tipo de que como cuestiones casilla. misteriosas, tiraban una casilla. Y me llamaron. Y ahí me enteré que era para Condorito. Porque los chistes que envié les gustaron. Y me llamaron. Pero fue muy extraño porque ahí entré al equipo de Pepo. Ya, para Chile, entonces. Claro. Y por otra parte, yo conocía a Nelson Soto en esos años. Y por otro lado, completamente distinto a este, yo entré al equipo de Pincel. Fue Pero haciendo lo mismo. lo mismo, Ya. escribiendo chistes. Claro. No era dibujar, no era nada.
era escribirlo, darle idea a ellos. Hacer un gag entre comillas escrito para que ellos pudieran meterlo dentro del... Los típicos chistes que mucha gente encuentra fome y toda la cuestión de Condorito, sí. Los de una plata. Sí, Los de una- los de una página, Claro. los de 2-3 viñetas. Los que dan en el diario corto, la tira de diario. Bueno, en esa época no había No había de tira- diario, ya. era solamente la revista. Y bueno, de ahí partí. Y sí, yo quería ser dibujante. Yo me fui a España el año 86. Entonces, es verdad que te fuiste a España, Me estuviste fui a ahí, te la Barcelona. jugaste con Estuve- todo. Estuve un año y ya estaba ilegal y toda la cuestión. Se me acabó la plata, no, fue todo un lío. Pero es que llegar de Chile, De esa época. de lo poco y nada que había en cuanto a material internacional de cómics, porque no llegaba muy poco. No, para nada. Algunas librerías por ahí. El boom del cómic empezó a llegar como el 88, 89, acá en Santiago al menos, Claro, recién. claro. Bueno, acá llegaban siempre como los clásicos, ponte tú Asterix, quizás Tintín, quizás, bueno, y acá ya estaba Condorito y acá había una tradición, pero en el momento en que en los años 80, 90, por la cosa del régimen, del país que estaba como separado, con algo más, había muy poco cómics. Entonces, llegar a España, llegar a Barcelona, ir a una librería como Norma, No, Ya. que en ese momento Norma tenía en la librería exposición de originales. Y ahí ver a Bilal, Moebius, Bourgeon, Hugo Pratt y etcétera. todos los europeos. Entonces, es que te Para, cambia, para alucinar ahí mirando originales, claro. te cambia la vida. Tuviste te la cambia suerte de mente. conocer la librería antes que la quemara Abueli, como cuentan las viejas historias. La La verdad clásica. es que todavía está ahí, po. La Claro, que no, yo no. fui, sigue ahí. Claro, no, es que lo que pasa es de que de la clásica antigua, eso es lo que contaba Félix, y ahora me acordé en este minuto, Sánchez Taulí fuma mucho. Y él tiene millones de papeles revueltos cuando él crea su historia. Entonces, un día se quedó medio dormido trabajando hasta tarde escribiendo cosas en la librería ¿Ya? y la quemó. Pero, ¿de qué Y- año, y- ¿de qué año y- estamos hablando? ¿No sabes? ¿No te acuerdas? No, pero si no me acuerdo, ahí habría que preguntarle a Ya. Félix de saber el año exacto. Pero, y tuvieron que hacerla de nuevo, y bueno, y todo un cuento. Yo creo que tuvo que ser anterior, ¿ah? Anterior al año 87 por ahí. No me parece que haya sido posterior, no me enteré al menos yo. Ya. Bueno, en esa O época, puede que sea otro de los mitos que cuenta tanto en su minuto Oscar, pero si la contó Félix, yo es creíble. creo que No, tiene claro, que ser creíble. completamente creíble. claro que Oscar sí. era un poquito más fantástico. Bueno, o se quemó una pieza, o quizás no Claro, toda. claro, no todo- claro, no no toda la toda- librería. Vete claro. tú a saber. Lo que pasa es que yo vivía, imagínate, en Barcelona, yo vivía en una pieza que era chica, sin baño, en una pensión así, que no era de mala muerte, pero era, porque estaba a 2 cuadras del Arco de Triunfo, Ah, igual. pero era bien barata, bien económica y bueno, el tema es que yo bajaba y cruzaba una calle y estaba en la librería Norma. O sea, podía estar todo el día ahí y de Dando hecho vuelta, estaba todo el día ahí. claro. Entonces, bueno, ver lo que se hacía, cómo se trataban a los artistas, a los dibujantes, conocer a Moebius o su trabajo. Wow. No, ya fue Y- el cambio total. ¿Cuál es el objetivo de ir a España? ¿Hubo un objetivo o solamente era ir a España? Era ir a estudiar dibujo. Ya. Yo quería ¿Pero ya matriculado o fuimos a lo que saliera? a lo que saliera. Wow. A lo que saliera. Wow. ¿no? O sea, Eso es pasión. no, es que igual, es como ya tenía 21 años y tenía como que hacerla porque acá en Chile no estaba pasando nada. Y con Dorito era un trabajo que yo lo hacía, no me gustaba. En esa época solo firmaba Pepo, Claro. Sí. En esa época era la esa marca, época la marca era era- Pepo. Sí, era Marco como, Pepo. como Sí. se hacía en muchas otras partes. Sí, o sea, tampoco hay que siempre- echarle la culpa a él, No, no. así era como se No, no, trabajaba. era como se hacía en ese momento. Claro. Pero claro, o sea, bueno, a mí me presentaron a Pepo como el argumentista que más estaba vendiéndole chistes en esa época. Ujú. Entonces, pero yo quería algo propio también, po. Yo quería hacer algo mío, no solamente hacer siempre con Dorito o hacer puros chistes. Yo quería hacer otra cosa. Entonces, por eso me quise Te ir la a España. jugaste. Ujú. Fui a, claro,
hoy día, mirando en retrospectiva, en realidad no tendría que haber ido a Barcelona por el problema catalán. Claro, no tendría que haber ido. Sí, Y yo creo que si me hubiera Sí. ido a Buenos Aires, capaz que me hubiera ido hasta mucho mejor. Es que eso ya sí, son... porque en esa época Sí, habían, recordémosle algo A la gente, a la sabe, gente que nos yo estoy escucha. súper colgado porque no soy de esa época, por favor. Que en la época actualícenme. 70-80 habían al menos 3 agencias italianas de representantes que buscaban historias y dibujantes en Argentina, para ser publicados en Europa. Generalmente en Lance Story, en Scorpio, un poco en Sergio Bonelli. Y también ellos tenían las oficinas acá, pero tomaban dibujantes de Brasil y de distintas partes de Sudamérica. Generalmente casi todos estaban en Argentina. Es por eso que los hermanos del Castillo fueron rápidamente tomados de Argentina y llevados a publicar Italia. Quizás la conexión que siempre ha tenido Argentina con Europa, entre comillas. Exacto. Ya, por eso, La por- parte de la historia. la parte de la historieta, claro, a eso me refiero específicamente. Por eso que sale, entre comillas, tan fácil que un argentino termine publicando en Europa, porque tiene una relación estrecha, al menos desde esa época, y bastante directa. Hay el contacto que no se han perdido, que siguen publicando. Hasta el día de hoy es más probable tener Hay un ente como publicar mecenas, por allá. Marchán y agente de negocios que tiene un castillo en Croacia. Un castillo, de verdad. Sí, sí. lo escuché. No, Sí, no, Castillo, Castillo. No, no que, es teórico, no. el teléfono en la Segunda Guerra le cayó una bomba al castillo, estuvo en un forado en el techo, no sé cuánto tiempo están las fotos. Y el tipo se maneja mucho con SAF Comic, ahí le damos un dato, y que es un marchand que mueve obras de artistas en Estados Unidos y Europa, y no solo en SAF, sino que en muchas otras editoriales. Y él, yo lo conocí, un caballero ya de sus buenos años, y viaja frecuentemente por todo el mundo. Yo no sé cómo lo hace porque no para de viajar, te vendiendo cosas y pues si te compra historieta y todo esto, pero él cuando viene a Sudamérica viene solamente a Argentina. Argentina. No necesitamos. Es No uno necesitan de en los otro pocos lado. clásicos que O sea, queda. hay que moverse un poco más hacia Argentina. Es que Sí, vale la pena. Sí, es que Argentina siempre tenía un mercado más grande de cómic, en tanto como para venta, compra, como para producción. Y también autores, entre comillas. En parte porque son más grandes que nosotros también. Pues, o sea, Obviamente. Bueno, ¿qué más estuviste haciendo ahí en España? Ya que Bueno, como te ¿cuándo te decía, diste cuenta ya como que bueno, yo quería tomar algún curso de Dibujo. ilustración Ah, ya. y de cómics, o de cómics en realidad, ya. más que ilustración. Y yo llegué en una fecha, claro, hoy día es mucho más fácil con internet, tú buscáis todo, encontráis todos los datos. En esos años yo era muy despistado, pero me fui sin saber nada. O Ya. sea, me fui allá a buscar un curso. Ya. Claro, y llegué en una época, en una fecha que ya habían terminado todas las cosas Estaba de todo- estudios, porque es estaba como al todo revés listo. que acá en Chile. claro. ¿Cachai? Entonces, o sea, llegué y no había nada. Va a ser simple. Y tenía que esperar como 4, 5, 6 meses Las a que hubiera vacaciones. algo. Claro. Bueno, tuve que quedarme allá nomás y como yo acá en Chile hacía chistes, historias, mi idea era, bueno, ir a intentar trabajar allá para hacer chistes de historia, para pagarme mis gastos y después ponerme a estudiar también dibujo de cómics. Ujú. Y bueno, me pasé por muchas editoriales, tuve una oportunidad que no las aproveché por un poco por ser un poco, no sé, torpe, que era hacer historias para Mortadelo y Filemón. Wow. No sé si conocen Mortadelo y Sí, Filemón. obvio. O sea, en España un instituto. Condorito español. Es lo mismo. Es eso. Es lo mismo. Es Condorito en España. Es o el sea, personaje más popular que hay. y O se los sigue, personajes se más sigue populares. publicando, se sigue vendiendo, se hacen recopilatorios especiales, ganan premios. Exactamente. ¿Y Hicieron- qué pasó ahí que no...? ¿Qué pasó? Sí. Que Claro. yo dije, a ver, pero ¿qué pasa? Me voy de Chile porque estoy haciendo la historia a otro personaje de otro autor. Claro, Y Y vuelve voy a a lo llegar a mismo. España a hacer lo mismo. claro. Entonces dije, no, sabes que no. Y no lo intenté siquiera, la verdad. Ya. O sea, me dijeron, no, hazte un guión, hagamos una prueba. Ni siquiera lo intenté. Ya. Tonteras de uno nomás. O sea, Es que también tontera. el desconocimiento, al final de cuentas, sí, Sí. fue una aventura, Sí, un salto al vacío completo. y sin nadie que te diga, oye, La guía, sí, es que eso es nadie lo que te apoye. Entonces, Es que, estar solo ahí es. Es que de verdad era otro Es mundo. O difícil. sea, estamos hablando de una época en donde
comunicación a Chile de las cosas ocurría muy lentamente y muy poco. Uno no podía aprender de otros lados fácilmente porque llegaba poco. O sea, si yo quería, no sé, saber noticias de arte, Mira. tenía que comprar una revista y esa revista llegaba con un año de fase. Exactamente. Yo, pues la otra vez un amigo en el diario me lo graficaba de esta manera y sí que da risa en la actualidad. Uno para conocer algo o saber algo esperaba ver Cachureo los fines de semana, esa como típica cámara viajera Ah, que, sí, que sea. sí. Sí. Y me Sí. parecía un chiste, así como que veía el sábado gigante la cámara viajera como para saber algo. No, O esperáis a Cachureo de que te mostrara cómo es Disney o cómo Yo me es acuerdo de no sé cuando qué. había un artículo en una revista que era interesante para uno de algún tema que a uno le interesara, como por ejemplo, cómo escribir novelas. Ese artículo se conocía y alguien te decía, oye, ¿sabes que en tal revista sale un artículo sobre eso? Y uno compraba esa revista, por eso es que de repente habían revistas, números de revistas que estaban agotados, Sí, porque eran datos que aparecían ahí. Y era como, no sé, sale la entrevista al autor. No, yo lo que hice fue mandar un guión a tal dirección y esa dirección muchas veces se llenaba de gente mandándole cosas por eso. No tenía ni otra. No había nada. Y además venía con un desfase feroz. O sea, uno de repente, no sé, da y gracia que encontrar una revista sobre Star Wars que la leí en el 85 y que llegó acá en el 83 sobre la primera Star Wars, el 78. O sea, no, bueno. una cosa así. Eso era. Bueno, al final, y para terminar el cuento, sí estuve en la escuela Joso, en Barcelona. Un mes. ¿Y por qué solo Sí, un mes? porque solo Un mes. Estuve un mes por dos motivos re importantes. El primero, como les comenté, estar en Barcelona en esos años, y capaz que ahora sea peor, era re complicado con los catalanes. Sí, A mí me caen súper bien, pero su nacionalismo sí. hace que te quieran que tú aprendas catalán y te Tienes que hablar en fuerzan sí. a entenderlo. O sea, el ejemplo más claro era en el curso, el mes que estuve, eran todos catalanes y había un japonés y yo. Obviamente el japonés no entendía nada. Como le hablen. Sí. Ya. Y estaba yo. Po. Entonces el profesor empezaba la clase y la empezaba en catalán. Yo levantaba la mano y le decía, oye, ¿sabes qué? Yo no entiendo catalán, soy chileno, sudamericano. El gallo me decía, sí, no, ok, vale, muy bien. Y empezaba a hablar en castellano, Hasta en que se le español. iba de nuevo. Pero no pasaban Sí. 15 minutos No, y cuando empezaba a hacer catalán. siguen iguales. Siguen iguales. Sí. O sea, y lo peor es que a mí me parece un absurdo porque, o sea, tienen todo el derecho a hablar como quieran, pero porque de hecho es su idioma. Pero el tema es que si hay profesores que abren cursos a becados de otros países sudamericanos, que yo tengo un par de amigos que les pasó eso, fueron a Barcelona, no, bueno, a la zona catalana, y tomaron clases de un intercambio de universitario y entraron a una clase y el profesor estaba hablando en catalán. Levantan la mano, no, aquí se habla catalán. Ojo. Entonces, Ya, ¿para qué, no, abrir, ¿para qué abres el curso a becado es tonto? O sea, no lo abres a becado internacional o becados de Sudamérica, porque los sudamericanos no te vamos a entender si acá hablamos castellano Sí. para ellos. No, está claro. ¿ya? Bueno, Entonces, eso me bueno, pasó a mí también. Eso sigue siendo Eso, igual. o sea, sigue siendo Por igual. eso, por eso duró un mes. Eso y porque ya simplemente me quedé sin plata. O sea, ya estaba casi 11 meses allá, estaba ilegal, espero que no me pase nada por decirlo, porque ya a los 6 meses tenía que salir de España para tramitar visa por otros tiempos más. No conseguí ningún trabajo, Cataluña, todo en catalán, difícil. Yo estaba trabajando todavía para Condorito desde España. ¿Ya? Seguía mandando cosas. Ah, Pero también el pago no era algo importante. estaba no bien era- para precios chilenos, pero no era para considerable. No era para vivir, yo creo que ni siquiera en Chile, pero mucho menos en En Barcelona. Entonces al final se me acabó el dinero y bueno, entre todo ese tiempo dibujé harto solo por mi cuenta, como todo el mundo empieza. Ujú. Ese mes que estuve en la escuela Joso, que era súper buena escuela, creo que sigue todavía, hasta hace unos años atrás yo sabía que sí estaba, ahora no sé en la actualidad, y aprendí bastante y después ya cuando me vine con la intención de, bueno, ver qué pasaba en Chile, a ver si había algo. No había nada. todavía, Año 87, claro. no pasaba nada. En realidad sí pasaba, pero era underground. Había unos movimientos bien importantes que yo no los conocía en esa época porque Era fancinero más que nada. sí, Sí. eran,
pero era bien importante, bien fuerte. Sí. Y ya cuando yo vine dije, no, tengo que hacer algo y quiero sacar una revista. Y, Es que si diferenciamos entre cómic y fanzine, cómic no había, mucho fanzine estaba ya Sí. tapado. Sí. Fanzine Sí, había sí, mucho. sí, sí, Lo que sí. pasa es que justo esto coincide mucho con nuestro último programa. Estamos como contando la historia Claro, donde claro. quedamos más o menos. Un Poquito, más o menos. un poquito, donde quedamos más o menos. Más o menos. Bueno, y ahí en el año 88, ya sin conocernos, nos topamos por casualidad con que varias gente sacó revistas. El primero fue revista Kiosco. Sí, claro. Mira, en esa época todavía era época de régimen militar. El último año, si mal no recuerdo, el 87. El 88 también. ¿Cuándo creo. fue que entregó el poder? Creo el No 80. me acuerdo, 88 habrá sido por ahí. Pero mira, para sacar una revista uno tenía que pedir un permiso, Sí. Exacto. ¿ya? Y un permiso que llenáis una serie de formularios, un permiso que no te lo iban a dar jamás. Al departamento, era el Ministerio de Educación, me parece. Sí, ya ni me acuerdo, honestamente. El caso No, y también estaba el trato con la gente de los kioscos. Aparte. no, para pero, más remate. no, pero para sacar una revista tú tenías que tener un permiso hecho por el gobierno. Ya. No me acuerdo quién específicamente, pero si tú querías sacar una revista de cómics, no te lo iban a dar jamás. Jamás el permiso. De hecho, no se lo dieron a nadie. A nadie, sí. Por O eso sea, que el fanzine era el que reinaba, por eso que no habían... Yo creo que, Sí. Claro. yo creo que era un motivo súper obvio. Pero, bueno, el tema es que en muy poco tiempo coincidimos en kiosco, ya con distribución importante, a varias partes coincidimos con 3 o 4 revistas. Si mal no recuerdo, la primera que salió a kiosco me parece que fue Trauco, después fue Ácido, después tuvimos nosotros, Sí. y Bandido, y después llegaron varias más, Matucana, que antes era underground, que Claro, después sí, se hizo sí. kiosco, Se pasó a Sí, ser un kiosco. kiosco. y después muchas más. Es que ahí fue el cambio de gobierno, fue cuando entró Elwin y ya se liberó ese tipo de cosas. Hubo un Sí. periodo como, entre comillas, de todos sostuvimos la respiración y seguimos respirando. ¿Y cuál fue tu primer trabajo ya realizado así en tus manos? Bueno, Bandido. Bandido fue la revista que un poco yo quería sacar. Definamos bandido. Eso. Una revista magazine especializada en cómics, donde había distintas historias, muy influenciado por la revista francesa Pilote o por la española Simo. La CIMOC, sí. Es que yo La cuando vi clásica CIMOC. yo cuando vi bandido dije esto es una CIMOC, pero en Claro. chileno. A mí me gusta un poco más la Pilote, pero la Es que Simo que como es se- fantástica igual. No. Y era donde habían historias de todo tipo, de aventuras, dibujadas en forma realista o en forma más humorística. Habían también chistes. Yo en los primeros números, el 1, 2 y 3, hice una sátira a películas de cine, porque a mí me gustaba además la revista Mad, que Ya. todavía sigue saliendo. Sí, claro. ¿Ya? Y la revista Mad con los dibujantes que hacían las sátiras a las películas, que eran Mort Drucker o Jim Davis o muchos más, eran fantásticos. Y yo me encantaban. Así que en esa revista hice todo lo que a mí me gustaba. Yo Entonces- recuerdo la de que hablábamos recién, la de Rambo, Rambo y Schwarzenegger. Terminator. Claro. Claro, Schwarzenegger, está la de Alf, me acuerdo. Claro. No, esa no salió. Hice la ¿No de. salió? No, esa no. Yo mostré una página que le iba a hacer, pero al final no se hizo. No, en la sátira se hizo la de la chilena, ¿cómo se llamaba? La palomita blanca. No, No. no, donde estaba Cristian Campos con. A ver, ¿cómo se llamaba esa? Se me olvida el nombre. Bueno. Va. Pero eso ya fue dibujo y guión, ¿cierto? En ese minuto, claro, eh, dibujo y guión, claro. ¿Cómo separaste tú hacer el guión del dibujo? Cuando dijiste tú, pero ahora voy a hacer mi propia obra completa, ¿cómo llegaste a la definición, por decirte, cómo te programaste para poder hacer el guión y después ir haciendo poco a poco las viñetas? Lo que pasa es que de tanto ver cómics, uno ya piensa que sabe o que puede hacer algo. Puede contar de alguna manera, aunque la práctica es la que te va a hacerte más, soltarte, hacerte más leíble por las demás personas. Pero uno lee tanto que
le gusta tanto que piensa que lo puede hacer. Así que en el caso, mira, en el número 1, 2 y 3, yo tenía mucho material guardado, así que hay muchas cosas mías, hay de otros autores también, Sí. porque era, Sí. pero Yo me acuerdo que el primer año uno pensaba que era solamente un autor. Para mí, o sea, lo que yo pensaba era cuando leía la Bandido era que era un solo autor. Después entendí que no, estos son varias Pero cosas. armaste, donde me refiero, armaste un argumento completo donde fuiste, tomaste una hoja, fuiste y escribiste todo el argumento de toda la historia, lo que quería, más o menos lo que quería hacer, o fuiste directamente hiciste, ¿cómo se dice? Un storyboard, directamente ir haciendo las viñetas a boceto. no, en mi caso parto por hacer el guión. Ya, cuéntanos cómo Por es ese proceso. demorarme el tiempo necesario, pensarlo, darle vuelta a la historia. Si son sátiras, tienes obviamente que ver la película, cachar de qué se trata y hacerle chiste a la película, lo que se te ocurran, darle. Yo ya, como te contaba, llevaba varios años haciendo chistes, así que más o menos podía saber o ver la manera de cómo hacer algo gracioso y después dibujarlo, al menos para la sátira. También tenía unas tiras cómicas en ese momento. Y como tenía tantos chistes, valga la redundancia, que no me habían comprado la gente ni de Condorito ni de Pincel, Ujú. tenía muchas cosas guardadas ahí. Entonces usé esos mismos para crear otros personajes. Bueno, y eso en todo caso, mi participación como dibujante y como guionista duró hasta el número 3. Ya. 1, 2 y 3. Nada más. Bueno, desde el primer número siempre tuvimos muchos artistas chilenos. Máximo Carvajal estuvo del número 1. Yo sentía que la Bandido era más chilena que la Trauco, porque compitieron Claro, un sí, tiempo. porque Trauco Traía mucho material de europeo, fuera, claro, Corbett, en mucho fin, europeo y todo etcétera. eso. Entonces, Bueno. pero aparte de eso, pequeños artículos que de repente traían eran cosas chilenas, eran Sí, bueno, siempre esa fue mi idea. Creo recordar que en la editorial del número 1, lo que yo más quería, lo que más me ilusionaba era hacer cómic en Chile y para Chile. Y cómic de autor, Ujú. donde el autor firmase su El reconocimiento. obra, fuera reconocido o por la historia, o por el guión, o por el trabajo completo, o por la tinta, que es como se hacía en casi todo el mundo. ¿Y algún consejo para los que nos escuchan? ¿Tiene algún secreto hacer un trabajo con guión y dibujo, a tu parecer? Es como la parte más difícil, ¿ah? Es como el final del camino. Querer ser un artista completo, integral, es la parte más difícil. Porque dibujar, para empezar, es muy complicado. La gente no sabe, piensa que hacer un cómics, una página, son monos, es algo muy sencillo. Y no, es completamente al revés. Es algo muy difícil. Hay que dominar muchas cosas. Hay que dominar perspectiva, figura humana, narrativa en el caso del cómic. cuando se quiera. No, pero basándose solamente en el dibujo, hay tanto que manejar, hay tanto que perfeccionarse. Cómo montar los ángulos para poder darle ciertas sensaciones, que cada sensación a un personaje se le da, dependiendo del ángulo, se puede resaltar o matarlo en sí. No, claro, claro. Y cómo se pasa tinta, cómo se hace los negros para que quede compensado todo. Y en ese tiempo que no había nada digital tampoco. No, pues todo a mano, No, obvio. todo a mano. Había que hacer todo de Obvio. manera tradicional. Obvio, yo todo a mano. Todo, la producción y la impresión era todo toda la antigua, entre comillas. Bueno, pero Y la volviendo, ya. perdona, a tu pregunta, el querer ser artista integral es la parte más difícil, es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer un guión que sea interesante, que sea bueno, y es muy complicado plasmarlo en unas páginas y hacer un trabajo lo mejor posible y que la gente además lo entienda, lo que tú quieres contar, que quede bien narrado, como decías, que sea comprensible. Es muy complicado, no es para nada fácil. Por eso cuando alguien lo hace muy bien, es cuando todo el mundo lo ovaciona y por ejemplo, un Temo Lobos o gente que tiene dones especiales. Y por eso la mayoría hace solo uno de las dos cosas.
La mayoría sí. Sí. Hay algunos que son grandes. Claro, pero es que esa es la diferencia. Realmente hay Ahora, gente- también ocurre de que en el medio nacional, tras el cierre de la mayoría de las editoriales de que publicaron cómic en la época dorada de Chile, como que muchos autores no nos quedó otra de que tratar de buscar a jugar a ser artistas integrales, porque era difícil encontrar a alguien que te escribiera un guión, porque como no había No, pero está claro. publicaciones, por supuesto. tú no sabías quién podía hacer qué cosa. No, claro No, que no, sí. Y si tú querías contar las cosas igual, ¿no? O sea, Claro. en ese sentido, de ahí La- viene la- la instancia de que tantos fanzines, no sé, los fanzines existían. Sí. de 12, 15 y fanzines por semana de tanto que te trabajo salían. también para después casi no generar una ganancia. Es que hay- o generar, y lo que se genera, dividirlo en dos personas también es más Como complicado aún, Sí, cuando también. se gana, Sí, cuando se más gana caro, menos. sí. Por Hay- supuesto. y yo tengo una pregunta. ¿Cómo lograron hacer el lanzamiento? Contemos cómo fue todo el proceso hasta la primera Bandido. Como para hacer una comparación cómo se hace ahora. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde parte la idea? Ya. Nos sentamos en una mesa. Queremos hacer una revista. A ver, ya. Yo conozco a algunos dibujantes, Máximo Carvajal y algunos cuantos más, y me consigo plata para financiar el primer número, con la esperanza de que el primer número con la venta Ujú. dé para sacar el segundo y así, y hay Claro. una rueda. Tengo mucho trabajo mío guardado, así que puedo publicar, puedo ahorrarme unas Sí. cuantas páginas de El primer gasto. trabajo, claro. ¿Ya? Pero sí, siempre estuvieron ahí Marigor, mucha gente joven, nueva, Juca, Vázquez, bueno, perdón, tantísimo. El Roac también. En esa época, claro, eran muy jóvenes casi todos en esa época, veinteañeros. Que es otra cosa que quería comentar. Este movimiento fue de gente muy joven. Claro, sí. Éramos todos veinteañeros. Que venían saliendo de la universidad, Sí. primeros trabajos, Sí. tal vez eso eran. Si no, no eran más que eso. El mismo Gonzalo Martínez estaba saliendo de arquitectura y muchos más. Éramos, bueno, entonces ya. El tema era mandarlo a imprenta. ¿Y a dónde lo mandaron? Para saber. Sí, yo me acuerdo que era en esa época la imprenta como de La Nación. ¿Ya? Ya. Sí. Era una que estaba en plena Plaza de Armas. Sí. Sí, en esos, sí, en la esos nación años. de ese Sí. edificio, sí, el Pero clásico. te digo, sin saber nada de imprenta, Ok. ni de nada gráfica, de puro tirarse nomás Sí. a la piscina, no te queda otra. ¿Y cuál? Así que te iba a enseñar, o sea, no había nadie que te enseñara. Es que la industria no existía, entre comillas. Otra vez, la industria cómic, si diferenciamos No. entre cómic y fanzine, no existía No la industria existía, cómic. No no, existía no. el fanzine, pero el fanzine funciona bajo otra mecánica y otra técnica. Hacer un Aparte que- cómic, imprimirlo y mandarle a la imprenta en una fecha y que salga y que distribuirlo a kiosco es completamente diferente. Claro, me imagino de que tú mandaste las planchas para que le sacaran placa, las planchas de dibujo me refiero para que le sacaran placa. No, mira, Ay, ¿cómo? el primer número simplemente yo envié los originales y ellos hicieron todo. Ya, Significa que era carísimo sí. hacer el primer número de la revista. O sea, la revista no se financiaba con la venta porque era muy caro. Ya. Entonces lo que tuve que hacer, empezar a aprender cómo diablos se hace una revista Para reducir costos. para bajar costos. Ujú. Entonces ahí empezamos con unas cosas que se llaman películas negativas, positivas, unas máquinas que son como La repro. la compánica, que son una máquina fotográfica media Exacto. gigante, y tenéis que partir por ahí y cómo montar los originales y después cómo se hace para bajar los costos de impresión, ¿ya? Una cosa era la fotomecánica en esas épocas, que hoy día no se conoce todo eso porque la computación borró toda esa parte, pero en esa época la fotomecánica era bien importante y tenía un costo. Y si hacías cosas a color, era carísimo. Por eso que solo la portada a color. Las separaciones de color eran súper caro. Entonces, bueno, pero para el número 2, número 3, yo ya empecé a aprender, pero hacía falta bajar más los costos. Entonces tenéis que empezar a ver ya, ¿y cómo lo hago para bajar los costos para poder seguir sacando esta revista? Saber que tú puedes hacer
la fotomecánica por una parte, puedes mandar a imprimir a otra parte, puedes encuadernar en otra otra parte, Claro. o puedes alzarla, los pliegos, Claro. qué sé yo, o puedes hacerlo tú mismo. Tú en tu casa, Corcheteando de a uno, doblando las hojas. doblando la hoja, corcheteándole, mandándola a cortar, a guillotinar, para intentar bajar el costo. Bueno, aprender todo cómo se hace una revista. Eso tuve que hacer, porque si no, la revista no seguía. Si yo seguía con el plan de que entregar originales y que ellos simplemente Hicieran todo. no podía. Tuve que Ya. empezar y eso me significó que ya no dibujé más. A partir del 3, del Ya, 4. Ese fue Cuatro. el motivo. Ya, Entonces, perfecto. al mismo tiempo que quería sacar una revista mensual, lo cual es una locura, al mismo tiempo hacer todo esto, ¿verdad? Fotomecánica, películas, Eso. montaje. Pero los primeros números salieron bastante seguidos, me acuerdo. Sí. Yo no recuerdo Sí, tanto son- tiempo. Son los de- primeros números Sí. donde se gastaba todo en la imprenta Sí. y en los dibujantes también, y salía para atrás. Entonces, con el correr del tiempo tuve que ver cómo no salir para atrás, porque si seguía saliendo Sí. para atrás, Bueno, no seguía la revista. esa yo siento que una constante de todos los autores de todas las épocas que parten intentando hacer esto y se pegan con el gran murallón de esto implica técnica económica. Claro que sí. Aprender economía y contabilidad suena raro, pero si uno quiere hacer un emprendimiento particular, individual o en conjunto de este tipo independiente, tiene que aprender eso. Por algo existen los contadores, por algo existen los abogados, porque las No, grandes obvio. industrias lo ocupan y uno como independiente tiene que empezar a aprender todo eso para Claro. subsanar esos costos. Hay que entender de que esa lógica funciona en la medida en que tú lo quieres hacer llevando el producto Hasta a fin. la venta a kiosco. Claro. Porque en el fondo yo conozco a varios autores nacionales que no quieren lidiar ni por si Ah, sí, acaso no, lo pero- más cerca del Pero contador. me refiero al que Ni el abogado, que ojo, yo siempre he pensado que otro gallo cantaría si en el fondo trabajáramos más legalmente porque podríamos subsistir y hacernos respetar un poquito más frente a ciertas cosas. bueno, es que Eh, ahí es donde podría existir una cooperativa que les diera eso. O sea, un Exacto. contador, un abogado y un sistema de distribución único. Una Exacto. especie de King Futures, pero para lo internacional. Ahí podría funcionar Claro. perfectamente. Porque siempre, o sea, no siempre. No, en realidad siempre que hemos hablado con autores nacionales que intentan sacar una revista a ellos, Ahí llega un está el punto en tope. donde llegamos a la realidad. Hay que pagar el IVA, primero hay que saber todo lo que es costo-utilidad. ¿Cuánto me cuesta sacar esto? Ya, entonces tal vez si saqué Para saber ponerle el precio. para ponerle el precio. Después, oye, que me quedó muy caro, entonces hay que bajar los costos porque si lo pongo a 5.000 pesos, un producto que me puedo comprar a 1.000 en otro lado, sí, Claro. mi historia puede ser muy buena, pero hay 1.000 historias que están dando vuelta, entonces tengo que ponerle a precio competitivo. Eso es técnica económica al final de cuentas, administración, contabilidad, economía, y eso los autores se pegan el gran tortazo, por lo general, de, upa, no tengo idea de esto, y hay que empezar a aprender, Es y que- eso fue lo que les tocó. Sí, pues es que uno quiere hacer su trabajo, lo que te motiva a hacer. El arte. Que es dibujar, ¿cachai? O crear historia, o dibujar. No estar preocupado de que no voy a tener plata para pagar a la imprenta, o que tienes que saber facturar. Llegar a acuerdo Sí, con los claro. distribuidores, con los suplementeros. Ahora, Javier, si tú ahora no te darían ganas de volver a dibujar en el fondo, de plantear un producto más como artista integral, o todo ya después de tanto tiempo ya como que está entregado a la opción de ser editor, por decirlo de alguna manera. Me gustaría hacer algo, pero para mí, realmente, una cosa personal. Sería muy difícil que yo lo quisiera publicar por un tema de que han pasado muchos años donde no he dibujado nada, y tomar un lápiz ahora, un pincel, y ver mi trabajo, yo creo que me decepcionaría demasiado. Acá tuvimos a Gabler, a Germán Gabler, y él dijo que pasó años sin dibujar y que Sí, eventualmente se sentó, se puso a dibujar y claro, al principio no era lo mismo, costó. pero llegó un punto en donde volvió a estar más o menos donde estaba. Y un poquito mayor que Mira, pero yo no sé si él está pensando o quisiera retomar algo profesionalmente. sí, eso sí. Yo- Fue por el último número del Killer que lo hizo. Ya, claro. No, y que pensaba igual Pensaba, claro. en este mes También sí, ver tenía otra un par de opción ideas. con Sí. Acción Cómic que estaban Sí. viendo
Pero, Pero en mi caso es como yo me compararía con otros artistas que han estado en los últimos 20 años o 30 años trabajando y me encontraría no apto suficientemente. Porque soy muy crítico. eres ¿eh? muy crítico. Soy muy crítico, sí, soy muy crítico, no haría algo para satisfacer mi ego o mi necesidad, porque yo lo vería y no estaría contento. Ya. Bueno, verdad. eso. Y sobre todo porque en la actualidad es cada vez más complicado el tema de las editoriales. Sí. Cada vez te quita más tiempo, cada vez tienes menos tiempo, pero... O sea, la vida está muy rápida. Claro, hay que entender de que Javier frecuentemente yo lo veo que va a regiones, a las ferias del libro, muchas Claro, veces. claro. Tú te mueves bastante. Es que no hay otra manera. Claro, no hay otra manera. Bueno, hay algunas otras maneras. Si tú te mueves, qué sé yo, buscando fondos del gobierno, hay Ya. gente que lo hace Sí, y le sí. va bien. Pero yo nunca lo he hecho. Nunca he participado en un fondar, ponte tú. Un poco por pensar de que si llevo tanto tiempo en esto y ya tengo una editorial, puedo financiar cosas por mí mismo, no necesariamente tener que pedirle al gobierno. Eso está muy bien para gente que a lo mejor que es más joven, que está empezando, que no tiene quizás los medios. Pienso igual que tú. Ya. Yo creo que el fondar es como para arrancar. O como que de repente a mí me da lata. El arrancar te puede tomar un tiempo. Yo no estoy diciendo que te paguen una hora y después nunca más. Pero de repente yo a veces veo en el fondar gente que viene hace como 10 años ganando ese concurso y tú decís, bueno, como que lo encuentro un poco mucho. Es que, ¿no? es que el fondar está pensado para financiar, no para ser un starter. Es el tema para mi gusto. Es que... O sea, yo considero que y- una falla. Sí, pero si nos vamos al punto fino del fondar, ¿es más un starter o no? Es que muy buena pregunta. En realidad, si uno lee los fundamentos del fondar, no es para eso, entre comillas, es simplemente financiamiento. No establece un fin o un inicio. ¿Ya? Dice financiamiento, por eso es que hay gente que se lo puede ganar más de una vez. Sí, O obvio. más de una vez consecutivamente. Si hay gente que se lo gana consecutudinariamente, Sí, hay gente que se lo gana. Hay gente que yo he visto de que lleva Y- 8 o 10 años. Y ganándose. también el fondar de repente ha tenido, no sé, criterios extraños para otorgar los fondos. Sí, Sí, Por decirlo de cierta forma. sí. sí. Bueno, pero como te digo, yo no No es la idea. Pero no me meto en ese campo, sé que es súper complicado, pero bueno, en mi caso, para financiar todo esto, para siempre ir creciendo, no me queda otra que ir a la feria y moverse como y en el circuito. moverse en librería, en todas las que se puedan. Hoy en día Internet está muy fuerte, muy importante. No todavía el tema lectura, pero sí lo va a hacer a futuro. Eso está claro. No sé. No, eso está clarísimo. El cómic va a volver, y te lo digo, próximos 10, 15 años, va a volver a ser muy masivo Sí. cuando la gente pueda bajar cómic a muy bajo precio. Sí, yo también creo Es que, que va por ahí el tema. Es que pasa que lo complicado es que el autor viejo le dé la opción al internet. Porque Germán, que No, termina. sí, es que lo que pasa es que igual hay un miedo en sí, porque tú al exponer en internet, tú también te arriesgas al tema de que alguien vaya, toma tu trabajo y en cualquier otra parte del mundo donde tú no tienes idea, lo pueden estar vendiendo y nadie te pescó. Pero De hoy repente, día, igual ese cuco y lo que vas a ganar es tan poco en relación a la O sea- cantidad que se ve, quizás pues, es que puede que ser muy masivo, onda, pueden venir muchas personas y podéis ganar igual mucha plata, podéis ganar buenas lucas, pero que te digan, no sé, vaya a ganar 2 pesos por cada persona que lo va a leer. Igual entra Es como que el cuco, sí, pero porque puede ser que pero chuta, van a venir 100 personas, lo van a leer y quizás lo van a tomar y lo van a repartir por otro lado y ya, yo lo puede discuto ser por como ahora, un cuco. por el tema del soporte más que nada. El soporte sigue siendo inadecuado, entre comillas. correcto. O sea, porque Es ni verdad. los tablets dan No. para leer un cómic. No. O sea, de hecho, para leer el libro ya en tablet, yo lo hice una vez. Leí un libro, no me gustó No, la idea. hay- Me gustó el Que libro, hay- pero no ojo, leerlo en las tablet. generaciones nuevas, yo creo que hay varios que están acostumbrados a leer en Pero, un tablet. ¿sabes qué? Pero
Mira, yo lo quiero llevar a otro punto, de que es el concepto del precio-valor de la obra Sí. para que se masifique. Si tú ves Dylan Dog en Italia, tiene 110 páginas promedio y cuesta 3 euros. Que 3 euros es 3 euros te cuesta nada, 2 grapas DC Nada. en SC. Y Ya. son nada. 30 páginas. Si tú vas a una revista de Superman, que es lo que salió estos días, ¿cuánto salió? $5 la edición especial. La edición especial 5, el de 1000, sí. el 1000, sí, está Bueno, $5. Ya, $5, $5. Que para el formato gringo Es demasiado nada, barato, claro. ¿cierto? botado. Pero por desgracia, como nosotros no podemos optar a tener el tiraje que tiene Bonelli con Dylan Dog, o no podemos optar a la opción de Superman con el último tiraje del Action Comic 1000, nos termina saliendo la revista de 5 lucas promedio, ¿cierto? Y no hay forma de bajarlo. O más. Sí, Y no hay al forma de final, bajarlo, ese es el tema. Claro, pero es que fíjate que con internet se acabaron los gastos de impresión, po. ¿sí? Sí, pero el cómic digital sigue sin ganarle al cómic impreso. O sea, El compite. cómic digital es la única parte que gana es en China, Sí, que tiene una cantidad de como 3000 clics por segundo, poco menos me explicaban la otra vez en Webtoon, y que están todos leyendo, y que al final están tirándolo todo vía web. Corea también está siguiendo ese formato. Claro. De hecho, el sentido de lectura del cómics coreano en la actualidad, bueno, de muchos, no todos, es hacia abajo. Ahora tú apretas solamente ok. hacia abajo y te van apareciendo las viñetas. Qué interesante. Tú lees de esa Sí. manera, no hay un Qué interesante. no hay un corte de página como uno está acostumbrado a ir. Estoy en esta página, veo esta página, cambio de página. No, Pero- tú vas leyendo viñetas, la viñeta completa la vas Sí, viendo sí. hacia abajo completa. Pero ahí le soluciona el problema el tipo de alfabeto que ellos tienen. Pues, escriben hacia abajo también. Si el coreano y el japonés se escriben hacia abajo. El japonés creo que se escribe hacia abajo, el coreano creo que no se escribe hacia ¿Seguro? abajo. Sí, creo que creo haber escuchado por ahí que solamente el japonés tiene sentido de lectura hacia abajo. Horizontal. Ah, mira tú, qué interesante, pero Pero- muy buen concepto. Claro, pero tiene lo práctico de que tú en un celular, en Es un que eso, tablet, es que- vaya avanzando por eso rápido tú- y no hay pero- problema. Claro, es más rápido porque tú al estar Sí. tú cambiando página tenés que esperar que te cargue la página, mientras que al ir hacia abajo te va a cargar la imagen completa a veces como funciona en sí, te carga primero desde arriba a veces y después Claro. a cargar hacia abajo la imagen. Así que mientras tú vas bajando, Se va cargando de a se va cargando a medida que tú vas Sí, viendo. no, sí estamos de acuerdo. Pero, a ver, Es que son Mira, otros formatos. De repente, sí. la idea está yo por lo menos, esa idea está muy bien implementada para hacer derechamente lectura, esa es netamente lectura para el computador, para el teléfono, está hecho para eso. Quizás nosotros Pero no ¿sabes lo qué? estamos viendo por eso. Te estás olvidando de algo súper importante. Eso está muy bien, Sí. pero imagínate al futuro qué pasa con las tele Smart TV. Ujú. Claro, leer un cómic en tableta es re incómodo. Es súper incómodo. Es súper Yo no incómodo. intento nada y no, gracias. Mira, y por último, se puede leer si los cómics están hechos para la tableta, pero si Claro. están hechos para ser revista físico, normal, no. Pero Porque la, además- pero la tele sí. Sí, La tele Ahí se hay pueden espacio. hacer muchas cosas espectaculares y tú la puedes ver en tu Pero televisión. yo creo que ese es un mercado que se abre, ojo, pero no y que los reemplaza. japoneses ya Yo empezaron. veo en Yo computador. lo comenté Yo en leo un muchos programa. de mis cómics en computador. Bueno, manga. Yo leo manga en computador porque obviamente acá comprar un manga sabemos todo el costo de servicio Sí, bueno. y la cantidad O sea, de lectura que No estamos nosotros- quejando del americano, Claro, el la japonés cantidad sí de que es caro. la cantidad de lectura que nosotros tenemos, Sí. un tomo no te alcanza para nada. Yo voy y me compro un tomo, que el promedio de las personas se puede comprar 2 tomos al mes, 3 tomos al mes, así como ya, como a reventar. Y 3 tomos en el mes no te alcanza para una lectura No será ni un arco. del día, ya 2 días. Sí, no se- y, como no, mucho. y no será ningún arco No argumental. haces nada con en Japón. eso. No hay problema. Así que tú, ¿qué es lo que haces? Por lo menos lo personal y la mayor parte de la gente que yo conozco que lee manga, te vas a internet, Y te lo- metes a las páginas que corresponden y ¡boom! A veces te vuelas el tomo completo, Sí, yo lo he tratado y yo completo, no he toda la podido. historia. Mira, ah, Es que es cosa de costumbre. Sí, Yo sí. estoy acostumbrado, por eso digo, yo estoy acostumbrado y lo hago de esa manera y no tengo ningún problema. A pesar de que igual es un poco molesto realmente tener que bajar un poco la Bueno, es que página para poder terminar de ahí, ver ahí es diferente Sí, con el cómic no manga, porque el cómic no manga es muy diferente para leer, para mi gusto, respecto al soporte digital. Ahí, pues, de repente, cuando te tiran un splash page que pasa a las 2 páginas, anda a hacer eso en
en un teléfono. Es como que estás El- leyendo pero una el- página y de repente... En la tele se puede y Sí. se ve fantástico. Y Sí. más encima se ve con luz, con brillo. Pero yo creo que, yo creo que es un mercado que se abre, pero no que reemplaza. No creo que vaya a reemplazar no, el no, cómic. Es que pasa que tampoco, nunca tampoco. vaya a reemplazar Se van a complementar. el deseo de tener el físico, algo físico en tus manos. No, no. Aparte del Porque fetiche. Sí. Es que pasa que tú cuando uno va a comprar es algo que está en el aire, donde lo que está en internet es algo que está en el aire, pero Pero uno sí, siempre quiere tener al- algo que tú digas, esto es mío. Al final de cuentas es un pedacito de arte que uno compra. Sí, esa es la gracia. Es tener Claro, un pedacito de arte. yo lo veo de esa manera, es una buena reproducción oficializada. Absolutamente, sin de violar un derecho de artista autor. que yo, Y claro. los crearon para mí. Es que mira, fíjate que si en internet un manga, un cómics, lo que sea, un libro europeo, lo que sea, tiene 50.000 seguidores o lectores, obvio que vamos a querer imprimirlo físico, Claro. porque muchos de ellos, un Lo van a querer. porcentaje lo van a querer tener. Que de hecho ocurre. Y de hecho, Y de hecho ocurre en De hecho, cómic hay nacional web, por eso- también. es que por eso también hay web que son dedicadas derechamente a subir cómic a las web. Y Claro. después van y se lee netamente por la web y todo, y después se sacan formatos físicos por la cantidad de personas que han visto ciertos trabajos. Bueno, el señor chileno Montt Claro. empezó Sí. así. Sí. Y en No, y- en las editoriales nuestras, las ventas mayores las tienen Alegría y Sofía Ujú. y empezaron en la web. Claro. Sí, pero También Café hay- Amargo empezó en la con web. Coffee respecto- Shop también. Coffee Shop. Con respecto a Alegría y Sofía, tuvo un debate que muchas veces tenemos que también va como un público muy específico, que es muy distinto al que lee frecuentemente historieta, porque en el fondo son más niñitas, son más adolescentes. Exactamente. Bueno, yo también lo leo. Y no broma. No, sí, yo también he leído Alegría y Sofía, ojo. Son no, unas no, no. niñitas. Bueno, sí. Eh, Y me reí mucho. Estoy hablando para dónde apunta el producto. Entendimos, Sí, sí, hermano, no te preocupes. Pero el asunto es que, paradojalmente, yo veo, ya todos sabemos de que Alegría y Sofía es lo que más vendió en los mejores momentos del año pasado. Pero ¿por qué no se venden otro tipo de productos bien? Porque en el fondo hay otros targets. Pues en el fondo Sí, lo que pasa es hay que- otro tipo de lectores. Sí, yo creo, pues estar sí, súper obvio. equivocado, que nuestro público principal es el público que puede leer un comic book de superhéroe o quizá otro libro, ya más no tanto para niños. Es un público que está bien fregado, que está estudiando Sí. en la universidad, que no tiene plata. Y si tiene plata, tiene que gastarla en el carrete, en la pareja, en libros para la misma carrera, Que son caros. que son caros. No puede comprarse todo lo que quiere. Yo creo que lamentablemente nuestro público no tiene todas las facilidades económicas que pueden tener otros públicos. Por ejemplo, los niños van a hinchar tanto al papá o a la mamá que van a terminar comprando lo que ellos quieran. Además que el papá está acostumbrado a darle algo que Claro. le gusta al niño. Entonces Buen un punto, libro... sí. Hay un muy buen target ahí. Si Sí. finalmente por algo las publicidades a apuntar a los niños son restringidas en algunos países, porque implican efectivamente la publicidad dirigida a niños en algunos países se considera que es nociva porque los niños hinchan demasiado Claro. y se vuelven consumistas. Y se vuelven consumistas. consumistas. Y con Alegría y Sofía, súper consumistas las Sí, cabras. Quieren comprarse toda la colección y... De una. Y sale caro o sea, comprarse la completa me refiero Completa, yo. claro, Yo me compré claro. 3 números primero y después 2, porque Claro. en su momento no tenía la plata como para comprarme No, claro. la serie Cada completa. uno vale como 6.500. Sí, bueno, yo lo compré a 5 porque lo compré en un evento. Me Y parece lo perfecto. típico. Dile a esa niñita chica que te está Es echando. que, porque justamente es el tema. Es que obvio. justamente es el y, tema. no y que la entender. tenés que tomar del brazo así y intentar llevártela. No, No, pero, va a pero llorar. ese es un ejemplo de marketing bien hecho para un producto nacional de cómic. Claro que sí. Porque claro está dirigido a un público específico que tampoco son tan Ya, tan pero- niñas para mi gusto. Bueno, ¿Y qué podemos esperar entonces para otro tipo de cómic? te puedo hacer un paréntesis sobre este tema, pero tiene mucho que ver con este A tema. ver, dale. Para mí, ¿cuál es el problema mayor que enfrento en la actualidad en Bueno. las ventas de libros y cómics? Darse cuenta de que en nuestro país
como en todas partes, que manejan los hilos son los que tienen el poder. Justamente hace muy poco yo tuve una conversación con amigos que yo le decía que lamentablemente en Chile no había tanta meritocracia, que en Chile influye todavía mucho las redes de contacto y las familias de donde uno viene y en el mundo en que uno está imbuido. Yo no siento que Mark Zuckerberg podría haber surgido en Chile como lo surgió en Estados Unidos. Más allá de todo lo que uno le puede criticar a la sociedad norteamericana, ellos sí creen en el emprendimiento individual de un tipo de 20 años que viene con una idea. Mira, yo no sé si en Estados Unidos, no lo sé en realidad, si las grandes cadenas de librería dan el mismo espacio a los emprendedores o a la gente que está empezando, a las editoriales pequeñas, que se lo dan a las grandes megaconsorcios editoriales transnacionales. En nuestro país es todo más difícil. Yo creo que en Sudamérica también. De hecho, en otros países es imposible. Sí. Me imagino Bolivia, me imagino otros más. Sí. Son imposibles. Acá por lo menos se Todos puede. tienen problemas. Ya. Pero acá los grandes son los que se llevan todo. Y controlan, si eso es lo peor. Mejor exhibición. Y uno tiene que darse cuenta, claro, ¿cómo se vendería más? Mejor exhibición. O sea, hacerlo visible. Entra tú a una librería, de la que Sí, sea, Sí, hacerlo visible. ve Que se vea. tú las novedades, qué títulos hay, qué editoriales son. ¿Ah? Y te vas a dar cuenta que quiénes son los Planetas, los Random, los Santillana, los Catalonia Sí. y muchos más. ¿Y dónde están los...? Al fondo. No, allá, Sí, al fondo. al final en una estantería. ¿Qué dice literatura nacional? Eh, No, editoriales nacionales, dice. o son cosas para niños. También. ¿Ya está? Y claro, hay algunas que tienen cosas de cómics y traen chorros, van a comprar afuera a España y se compran chorrocientos títulos de cómic y tienen que exhibirlo porque Claro. lo pagaron. Sí. Sí. Entonces tienen que exhibirlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues las mejores ubicaciones, las vitrinas. Bueno, nosotros venderíamos 10 veces más de todos los títulos si tuviéramos buena exhibición. Sí. O algo de exhibición. Pero ¿qué pasa? No tenemos el poder que tienen los grandes. Así de Yo simple. sigo diciendo un ejemplo práctico que, por ejemplo, lo he visto en Estados Unidos y en Inglaterra, que tienen una muralla completa para pequeños autores, pequeñas editoriales o publicaciones de autogestión. Después tienen otra muralla donde tienen títulos del país. De ahí, y claro, pueden haber 50 estanterías más de 1 millón de productos de Marvel, DC y esto, pero tú ves una muralla con una estantería completa, con fanzines, y todo bien puesto. Le dais la oportunidad. Ahora- Y yo siempre he a dicho, personas que realmente el gran defecto, uno de los motivos por los cuales yo me peleé con Norberto Doffler, que lo encuentro que, sin comentarios, ya lo dije todo, empecé con eso, es que tenía al cómic nacional en una pequeña parte de la librería, ¿cierto? No, pero eso Todas era- las revistas apretadas. No, pero es que esa era la famosa caja del cómic chileno. Ya. ¿Sí? Una caja de cartón. Ya. Todas apretadas. Todas Y yo lo encontré amo- una No, falta de respeto. Temachivano quiere... Un comentario más chimario nuestro contra. ¿Saben? Yo me voy a mojar el poto, porque a mí me gusta mojarme el poto. Y a mí, Juegue, y a juegue. a mí hay algo que me carga la hipocresía, y no lo digo por ustedes. Ah, menos mal. Nosotros tuvimos un auspiciador que tenía y no vamos a decir nombre, pero la gente que conoce, que era una tienda de cómics. ¿Sabes lo que? Tranquilo, se pasa luego. ¿Saben lo que me dijo cuando yo le di una idea para poner una estantería llena de cómics chilenos? ¿Ah? Me dijo, ¿para qué? Si ellos no son importantes. ¿Saben lo frustrado que me sentía en ese momento? Yo se los digo con harta rabia, yo siendo un consumidor de cómic chileno. Dando un espacio al cómic nacional. Y tratando de decir, oye, compadre, pero podríais darle la vuelta a la rueda, siendo que le estaba yendo muy mal. Porque tenía un embarque de cómics que no llegaban y que no llegaban y que no llegaban. ¿Saben lo que? Cómo esa persona es tan influyente para las otras tiendas que las otras tiendas piensan lo mismo. Hasta que no Todas cambiemos piensan lo mismo. hasta que no cambiemos el paradigma. ¿Saben qué es la única tienda que no pensaba lo mismo? Una que estaba
en la quinta región, en el cerro donde está la plaza Los Guanderitos, había una comiquería, que era el calabozo del dragón. Sí, sí. El calabozo del dragón, en una tienda chiquitita, tenía un sector lleno de cómic nacional. Te hablaban de cómic nacional. Tú entrabas y bueno, el calabozo del dragón está ahora en San Antonio. Tú vas, el primer lugar que ves, cómic nacional. Lo primero. Una persona de la región nos tiene que dar el ejemplo a nosotros los de capital. O sea, Y a mí me da rabia, y me da mucha rabia, porque el artista nacional, si ustedes supieran cuánto se esfuerza, cuánto se saca la rechucha, discúlpame, pero para hacer las cosas, valorémoslo, en serio. pero Yo A ver. opino exactamente lo mismo, que uno de los motivos por los cuales yo dejé de llevar mis revistas a librerías es porque me aburrí de ir a cobrar la plata y que me tuviesen por lo menos... Cheta, mira. Y no estoy pidiendo que me claro. paguen millones porque tampoco Yo- estaba llevando 100.000 revistas, pero para poder sacar no, mi no trabajo. la veía ni en la vitrina, ni en la estantería. Ni me acuerdo. Estaba en la caja y con suerte en una de esas del viernes me pagaban la luca de... No, yo dije ya, chao. Claro, no, mira, yo para poder hacer, Yo ahí, no. para poder hacer mis cosas, para hacer mi trabajo, chuta, yo estoy durmiéndome a las 3, 4 de la mañana para el otro día estar levantándome súper temprano. Y sí, es frustrante. El que onda- trato que te dan. Claro, Una- que a veces la gente ni vaya o de repente, bueno, yo, ustedes saben, yo estoy con mi fanzine y todo, de repente la gente vaya, mire las cosas así como por encima, las tome así como si fuera un cachureo más, la tome así como y te la dejan ahí. Es súper frustrante, es molesto, porque hay veces que ni siquiera le da la oportunidad de abrirlo e intentar leer tu trabajo, y para lo que cuesta hacer trabajos como lo que hace el artista nacional, porque nosotros de verdad nos esforzamos porque todos tenemos un trabajo aparte del dibujo. ¿No? Bueno, así hay- que todos Dime, no si dibujamos estamos a en la la hora hora de las libre. Ahora- porque ni Claro, siquiera el en tiempo eso- libre, es la hora libre. Dejáis tu familia de lado, dejáis un montón de cosas. Yo he visto, bueno, hay muchas personas que yo he visto que son chilenos que han tenido mucho talento y que quedan en el puro talento porque dicen, ¿sabéis qué? Mira, me tengo que sacar la cresta dibujando, me tengo que sacar la cresta haciendo todo este trabajo sin pasar con mi familia, ya tengo hijos y no me pesca nadie. Pero, Y gente que ¿sabes? trabaja muy bien y queda ahí porque por eso mismo. Si bien todo lo que tú dices, o todo lo que han dicho, es completamente cierto, lamentablemente es igual en casi todos lados. Porque en España pasa que, bueno, yo vi entrevistas a libreros en España de cómic. Estamos hablando solamente en este momento de cómic. Él decía, mira, yo en mi librería, por ventas, la mitad es Marvel DC. Un tercio de lo que queda, o sea, un sexto del total es Image y Dark Horse, o Star Wars, cosas así, las cosas nuevas de Image. De ahí lo que queda es europeo. Y del europeo, la mitad es español. O sea, él decía, es como un sexto el total de mi librero es cómic español. Porque si no, de otra forma, yo como entiendo no puedo subsistir. Eso es lo Sí. que argumentaba el dueño de Es la que tienda. pasa Sí, que de acuerdo, pero a ver, Ahora. espérate. La tienda que más vende cómics en Nueva York, que es la que da la base para que exista la Comic Con de Nueva York, tú cuando subes a cualquiera de sus tiendas, puede ser que sea chico el espacio, pero tú entras al local a mano derecha, todas las publicaciones nacionales. Sí, es que en eso... entrando al local, Es que, ojo, eso es lo que- ojo. de ahí eso es para lo que- atrás es es sobre- que es una excusa- 100.000 revistas. No, de pero cómics momento. embaladas. El librero decía, lo único que yo puedo hacer para ayudar al cómic español es no esconderlo. Y lo ponía en la Es góndola que principal. Con eso. Es no que le tenemos- a eso le quería tenemos llegar. fantástico. A eso quería, Con él decía, claro, con yo eso- por Con ventas, eso, claro, es que él decía eso, yo por Obvio. ventas tengo que tener la mitad de la estantería Marvel y DC porque con eso yo pago el arriendo, la luz y los sueldos. Sin eso no lo hago. Pero él decía, si la estamos de única forma, acuerdo. es que ese es el tema, él decía, la única forma que tengo para apoyar el cómic español, porque este era un librero español, es no esconder el cómic nacional. Y ponía el cómic español en la góndola principal en la entrada. con eso Era estamos. un tercio o un sexto del total, pero no lo escondía. O Y puede ese- ser un décimo, pero pero ¿qué es el que tema? está en la Pero, entrada, claro, no es tratando esconderlo. de que sea visible, No esconderlo. punto. Claro, nada, ese es el nada. asunto. Mira, un día vamos a soltarnos y vamos a hablar así de personas. Cuando quiera. Un día lo vamos a hacer, ¿ah? Cuando quiera, en serio, en septiembre. Un día lo vamos a hacer y vamos, Que nos vamos a quemar más todavía. de lo más que ya todavía, estamos. vamos a Total. hablar las cosas claras. Mira, Las cosas por su nombre. mira, cómo se ha mantenido el cómic en todo el mundo, Sí. casi todo el mundo, a través de las tiendas de cómics. Sí. ¿Ya? Sí.
Acá los kioscos en nuestro país, yo publiqué mucho por kiosco, hoy día está muy difícil entrar. ¿Por Ojo que qué? todavía no Porque llegamos los- ni a Diablo, por si acaso. lo- No hemos llegado ni a Diablo todavía en la bueno. historia, por si acaso. por los poderosos acá es difícil entrar a Sí. kiosco. Tienen el poder ellos y ellos lo usan a su entera satisfacción. Entonces ya, los kioscos no. El cómic en todas partes del mundo donde hay industria se maneja por las librerías de cómics. ¿Ya? Argentina, España, Estados Unidos, Francia. Un día vamos a hablar sobre las librerías de cómic en Chile. Y te juro que no va a quedar, pero Nadie parado. nadie parado. No. Nadie, ninguno. Y me da pena decirlo. ¿Cachai? Porque no tenemos ningún soporte, ayuda de las librerías de cómics chilenas. Sí, Ah. eso es cierto. O sea, el apoyo único que dan es vender el producto cuando pueden. Chuta. No me hagas hablar. Ah, bueno. No, No me hagas hablar. No, porque. No me hagas hablar porque, mira, Ya, sí. mira, perdona, No, una, dale. Sin nombre. una política ya ahora a todo nivel, ya no solamente de cómic, una política en Chile de los libreros, gente con la que yo trabajo y los respeto mucho, o mejor dicho, de los malos libreros, es que trabajan con tu dinero. Mm. Tú tienes que perseguirlos para que te paguen. Sí, sí, Exacto. esa parte está pésima. Y muchas Sí, veces- y es un reclamo No te pagan. transversal. Y muchas veces no te pagan. Ahora, a los grandes les pasa lo mismo. Ujú. Como son tan grandes, no les importará un tanto, pero sí les pasan igual. Tú trabajas con tal librería, trabajas con tal vendedor, y acá es norma que te caguen. Ya. Es una norma, pero ya establecida de toda la vida. Sí. ¿Por qué? Ya, quizá uno lo entiende, ya, esa persona a lo mejor tiene sus necesidades, tiene sus problemas financieros, pero todo repercute en que tu trabajo es cada vez más difícil. ¿Cachai? Finalmente hay pérdida directa, más allá de la venta del Te producto. cuesta mucho más. Si no puedes Obvio. confiar Es que es el en tema, más allá de la venta del librería, producto, igual es pérdida. Porque se vende el producto, pero no llega la plata de vuelta, incluso cuando se vende. Y claro, es que Bueno. pasa que. ¿Y cómo lo hacís? ¿Cómo vendí? Es que ahí, bueno, ahí, mira, Mira. ahí hay que entrar con redes sociales. Atacar con redes sociales. Es que yo creo que es más que eso. Yo vuelvo a un punto. Pero el problema es la Mira, distribución. Mira, si hubiese un gremio de verdad Sí, lo que conversamos. y hubiese un abogado que lo pagáramos todo, Una cuota mensual. demandamos al librero. Po, weón. No, Es así de ojo, simple. es que es antes de eso. Haces el contrato. Y haces el Es que, contrato bueno, legalmente si hay bien. un contrato. O sea, empezar. estamos en la línea que hay un contrato, Claro. hay una guía de despacho, ¿cierto? Hay una factura, entregada, todo legal, entregada. obviamente. Hay una orden de Estamos dando hay una orden de por compra, entre descontado comillas. todos esos puntos Claro. de que yo sé que Javier se saca el lomo, que la factura, Claro. que para allá, Sí, que vuelve y sí, toda la no. No, cuestión. porque acá se dice pues, con el arte no tiene ni un perdón tampoco. Pero sí. por lo tanto, si ya cumpliste todas las bases y estuviéramos todos en un gremio, vamos y después le tiramos al tal abogado que lo Bueno, estamos pagando entre todos. Lo ¿cachai? más probable es que no saquemos mucho, pero sería bueno hacerlo. Es que Para lo que pasa amedrentar un poco. es que ahí está Es el que yo tema. creo de Más que allá a del, lo mejor al principio no sacaríamos mucho, pero llegaría un sí. minuto en que Con- no les con dos o quedaría tres- otra de que hacerlo bien. ¿cachai? con 2 o 3 costalazos ya sería suficiente. Porque Claro. cansancio por último hay que ganar. Bueno, Pues, bueno, sí, está- Claro, Bueno, los tipos van a decir, chuta, así como chuta, me van a tirar el abogado de Va a nuevo. tener que perder tiempo. Les de coloco nuevo, un ejemplo práctico. Hay un grupo nacional que hace un cover, que voy a pasar al ámbito de la música, que es de este tema del Espartaco, que lo canta el Capitán Memo, pero hay ok. un grupo nacional que lo reversiona y... Exacto. La SCD se preocupa, porque yo me preocupé de seguir todo el lineamiento legal la semana pasada. Decían, la SCD se preocupa de que ellos tienen que pagar los derechos por ese tema frecuentemente todos los meses. y Cada todo vez que eso. lo tocan. Y no se pueden escapar. En la historieta ya No se pasa habrían nada. escapado. Es que ese es el tema. O sea, la SCD, una de las grandes cosas que sí logró es generar el soporte legal para protección de derechos de autor a los autores nacionales. Y eso es lo que Y se necesitamos cumple. Ahora, los comiqueros. Por suerte, tienen una ley que los apoya, pero ellos partieron con nada. O sea, partieron exactamente como está el Mira, cómic. Partieron con nada. Rodrigo, yo estaba varias veces en el gobierno y el gobierno varias veces nos pidió, por favor, póngase de acuerdo y nosotros lo ayudamos porque da a uno- empezar a mejorar las leyes. Pero todos Da ustedes uno- se tienen que unir. Yo todavía estoy esperando a que nos llamen a la segunda reunión, porque nos juntamos un día en la Plaza Italia y como ya nos vamos a juntar de nuevo y todavía estoy esperando. Porque si yo no le demuestro, yo hace como 3 semanas, un mes atrás me llegó la carta de gobierno de nuevo,
y no se han juntado y no han hecho nada. Nosotros como gobierno no los podemos amparar ni ayudar si ustedes no se reúnen. Claro. Y claro, Tiene que ser un colectivo, ¿no? No, es que además hay que mostrar es que ni fuerza. siquiera un colectivo, todos. Sí. Hay que mostrar fuerza como gremio, si no el gobierno, ¿por qué te va a tomar en Todo, cuenta? siempre va a quedar alguien afuera por X motivo. Desde razones políticas, Bueno, en ideales. y Pero cosas así. si pensamos en todo, es la única manera que me pueden decir es para el gobierno tal como lo hizo la SC. Bueno, aquí hay que hacer una mejoría en este decreto ley Y ahí para hace- que en el fondo esto no siga pasando, porque los dibujantes nacionales necesitamos la plata de vuelta. Y ahí empecé a Porque hacer es lógico. lobby, tomas contacto Lógico. y se juntan votos dentro del Congreso, que es la forma normal de lograr leyes. Las leyes no se logran gritando solamente. Pero yo te puedo asegurar que muchas de las personas que estuvieron en la reunión conmigo en el gobierno, que son todos del ámbito de la historieta, y cuando nos reunimos después en Plaza Italia, me empezaban a hablar, no, es que lo que pasa es que vamos a estar en contacto y así vamos a saber qué exposiciones vamos a tener y a cuáles salir para afuera. Oye, si no es para que me paguen un pasaje para salir para afuera. Están completamente equivocados. Si nos queremos unir los dibujantes es para generar leyes que nos ayuden a futuro a tener una pensión. ¿Cuántos dibujantes nacionales hay de que se han quedado sin pensión en la vida? O sea, ojo, hay varios, ¿cierto? Y no puede ser, por qué tipo dibujó, y dibujó igual en la época de la zigzag y todo eso, y yo conozco a varios viejitos de esa época, grandes autores nacionales, de que en el fondo de que no tienen ni una pensión, ni un peso, nada. Entonces, esos son los puntos importantes, o sea, de que si llevamos un producto a venderlo, y que si nosotros, y si voy a hacer el esfuerzo por sacar una factura y todos los papeles legales, de que los tipos después me paguen de vuelta. Claro. Claro, bueno, eso se parte desde, suena tonto, pero se parte desde el principio. Ya. Ese es el tema. Y Pero- como digo, siempre yo he notado que el autor nacional tiene ese gran murallón. Pero ¿cómo te juntáis? Pero Mira, es que ella se han estamos hecho- hablando de... Se han hecho muchas Sí. asociaciones Intentonas de también, dibujantes sí. chilenos. Antes, cuando tenían más poder, cuando estaban asociados un poco al ámbito periodístico. Porque los dibujantes tuvieron Sí. toda una época que tenían incluso carnet como En la época de la periodistas, zigzag. ¿cachai? En la Hoy época de día zigzag. no, hoy día estamos... Es que además están más más fraccionados. solos. Sí, es que están más fraccionados. Pero hay sí varias intentonas a través de ProChile de hacer algo de reunirse. De hecho, hasta lo de ProChile, de repente a los mismos de ProChile les cuesta juntar a la gente. Yo la otra vez leí un pequeño articulito que Mira. el propio gobierno con ya, sabes que ya vamos a hacer un intentona, o sea, no intentona, vamos a hacer una cosa más formal para llevar autores nacionales a ciertas cosas. Y juntarlos de repente le cuesta. Yo estoy leyendo un artículo de decir, oye, ya ven, es que no, es que lo que pasa, ProChile te está No, llamando, y se ven. dan Y 500 se dan vueltas. Ahí ya empiezan a ahí ya colocar falla un tema de. condiciones. Hay una falta de visión, yo creo. Sí. Oye, Germán, sí. está todo súper bien, pero todavía no llegamos a Diablo. Yo creo ahora de Diablo. Porque si no, no vamos a No llegar a Diablo. nunca, no va a llegar nunca a Diablo. Y todavía no terminamos bandidos. Eso es lo llegamos al número 3 Ya, bandidos, mandamos terminamos. a la imprenta. y ahí Cerrando quedamos. bandido. Terminemos, claro, con Bandido. En 2 palabras. Después de ¿Cuántos 34 números Sí, y fueron- de varios especiales, libros, qué sé yo. donde Fueron como salió 5 años de publicación. Desde el, 88 hasta el 94 por ahí. No, 5 o 6 por ahí. 6. Y en esa época, claro, como nunca fue buen negocio la revista, yo la podía financiar, pero no ganaba mucho como para vivir. Y las presiones familiares eran fuertes en esa época. Opté por tener una imprenta. Sí. Ya. Comprar una imprenta, me fui a Miami, porque era más barata en esa época, y ahí compré una imprenta, qué sé yo, una prensa, una impresora, una Heidelberg, qué sé yo, que era antigua, pero son re buenas, que sirven igual. Sí, Maestras son- máquinas. Son buenísimas. Ahora era de un solo color, monocolor, no era como las grandes, que son 4 o 5 colores. Bueno, no importa. El caso es que, ¿para qué? Para trabajar en impresión, para tener clientes. Y subvencionar, entre comillas. Y al mismo tiempo, y ahora voy a tener que saludar a la gente de Conavicop, La Cooperativa La Cooperativa Nacional de la Vivienda. de la Vivienda de Chile. que fueron los que mantuvieron el cómic chileno con sus trabajos que me mandaban a mí a hacer. ¿Cuánto tiempo estuvo así? No sé, a ver, del año 93, 94 hasta el 2000 por ahí.
Wow. Yo trabajaba con Celso Rocha, Ya. que ya no trabaja en Conaico, pero... Y me mandaba a hacer los trabajos que necesita cualquier empresa, Sí, po, claro. desde volante hasta... Los folletos, la Papelería, memoria, me toda la imagino. la memoria, todo Bueno, ese con tipo de esa plata a mí me daba para vivir y me daba para sacar cómics. Entonces, ya con imprenta, ya podía pensar en hacer algo a color, que Claro. era un poco el sueño. Bandido siempre fue en blanco y negro, excepto en los últimos tiempos. Los últimos 2 números. Sí, cuando ahí fueron cosa a con... color. Muy Pero fueron, poca. pero fue coloreado como Sí, colores básicos. Colores básicos Y unas y- hojas nomás, no me parece. ni si siquiera mal no recuerdo. cómics, sino que artículos. Sí, sí, eran unas hojas nomás las que estaban Sí. coloreadas. De hecho, se veían porque uno podía ver el bandido por el lado. Aquí están las hojas blancas. El resto era todo café. En ese momento se dieron, primero llega la computación fuerte, vienen todos los software gráficos y te puedes bajar los costos de la fotomecánica tradicional, deja de existir de una patada. Sí, eso fue fatal, pero Ya no existe más. Pobre gente que toda su vida Funcionó aprendió a hacer eso, hizo moviendo la eso, palanca. y después se quedó sin Claro. ninguno, sin hacer nada. Pero para nosotros la computación bajó los costos increíblemente. Entonces, si estamos con la computación y al mismo tiempo yo tenía una máquina para imprimir, ¿por qué no hacer revistas a color? Volver al tema del comic book, como correspondía, entre comillas. como se conoce los Claro. gringos, pero bueno, como las historietas que nosotros leímos en la época de Zigzag, que eran a color, aunque eran colores aplicados en esa época, con tramas, qué sé yo. Y ya, pensemos en hacer una revista. Entonces, ya, pues yo quería hacer una. Y en esa época Mauricio Herrera había trabajado en los 2 últimos números de Bandido. Era joven, talentosísimo. Quería trabajar en Santiago, de La Serena. Estaba estudiando. Ya, pues, lo agarré, qué sé yo, trabajemos juntos. Y hagamos Diablo. Hagamos una revista de 24 páginas a todo color. Y después, ¿cómo la pintamos? ¿Con qué programa la pintamos? O sea, internet no existe. No. No hay un tutorial para ver dónde... Ya cómo habíamos hablado de que diablo- las revistas se demoran 2 años en llegar de temas Claro. de ese tipo. Mira, quizá una persona más inteligente a lo mejor viajaría a algún país a contactarse con alguien para que le diga, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se colorea un cómic? ¿Con qué programa? Bueno, nosotros no éramos tan inteligentes, no teníamos tanta plata o queríamos hacer las cosas más rápidas. Buscamos todos los programas que había en ese minuto, cómo se pintaba un cómic. Y era evidente que había que hacerlo con Photoshop. Ya. Ni con Exacto. Freehand, ni con Illustrator, ni con todo lo demás que había en ese momento. Pero muy buen tino en todo caso. Era el obvio, era Sí. el mejor. Así que lo pintamos en Photoshop. ¿Y compraron la licencia? En absoluto. En absoluto. En ese momento, no. Porque en esa época costaba como estaba lo mismo que la imprenta. Sí, no es Sigue broma. costando Sí, cara no, la no, licencia. Sí, pero en esa época costaba aún más. O sea, yo no, digo que ahora pero- sea barata, pero en esa Sí, época era... Pero ¿sabes qué? En esa época tú la comprabas y era tuya. Sí, eso es Ahora cierto. la arrendáis nomás. Sí, po. sí. Le pagáis todos los meses. Sí, aunque ahora usan el sistema de suscripción, entonces Sí, es diferente. es otra pero cosa. no una licencia como la antigua, de No, hecho. No. Legalmente tampoco no lo es. No es como las antiguas. Bueno, Pero bueno. por- Pero ya, y Photoshop, yo hago la historia, Mauricio hace los dibujos, los colorea, lo imprimimos en esta máquina que traje de Miami y la idea era salir a kiosco por todo Chile. Entonces, en la época del kiosco, llegar a que te distribuyera Alfa sí, me era acuerdo. el sueño. Alfa era la distribuidora de diarios y revistas más importante. La creo. más importante. En esa época. Entonces era el sueño. Nosotros antes estábamos con Molino. En toda la época de Bandido, trabajamos con Molino, que era buena, pero no era Alfa. Alfa eran como los cototos, los más importantes, los mejor distribución, los que tenían todos los títulos mejores, era Alfa. Entonces el sueño era trabajar con Alfa, pensando en que si te distribuían bien, ibas a vender más, como una especie de lógica. Ahora, fíjate lo importante hoy día, cómo extraño la exhibición que te da un kiosco. La posibilidad de estar en 400 puntos de venta, Claro. donde la gente va caminando y te ve. Es que eso fue un impacto. Eso fue... A mí fue un impacto diablo. Primero saber que existía,
que salían en Lo el práctico artículo diario. era que tú antes cuando querías comprar una matucana te tenías que, así como yo conté, caminar varios kioscos por la Alameda o por el centro para comprarla. En cambio, con Diablo tú te bajabas ahí a la esquina y estaba. La bandido nosotros la comprábamos en el colegio en un kiosco especial de San Diego. Era uno. No en un kiosco, claro. sino uno de estos carritos. Los carritos que se ponían, Ah. se ponen al lado de la calle, no era un kiosco, era un carrito. Y ahí vendían la bandido. Entonces ahí la compramos. Pero Diablo llenó el centro. Claro. Tú no caminar. Claro, es que mira, ¿Qué es esto? al tener imprenta, la fotomecánica ya se hace todo por computación, se baja el costo. Al tener imprenta, ¿cuál es tu gasto? Más encima, tú financias con trabajos de cliente o de agencias de publicidad. Es un pésimo esquema de negocio, le dijo el Tere de todas maneras. Después te cuento. Pues. Sí, considero que sigue siendo un pésimo esquema de negocio, Pero mira, tienes financiado tus costos, Claro. que es el personal, y puedes sacar... ¿Y cuál es tu costo? El Porque papel. además el autor de Diablo Era yo y, y el, Mauricio. claro, guionista, Claro, dibujante. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, sacamos 5.000 ejemplares. Sí. Sí, estaba en todos ¿Cachai? lados. Sí, era impresionante. Y fue un sueño y fue buenísimo. A mí- Fue yo, buenísimo. yo Nos fue muy bien. a mí al me, principio. me impactó dos cosas. Uno, el guión en sí. Porque yo he contado varias veces aquí, ellos dos lo saben, así que lo voy a repetir igual. Yo en su momento en la escuela yo leía mucho fanzine, leía todo fanzine. Además que en esa época estaba lleno de fanzine, todos los colegios, todos los cursos tenían su propio fanzine. Habían fanzines especializados de tema, que copiaban artículos de revista, otros que estaban hechos a mano, a mil de cosas. Pero cuando vi Diablo, tomo la revista Diablo, la abro y digo, pero si esto es un cómic, esto sí es un cómic. Es la primera vez que yo vi un cómic chileno. A ver, sí, yo había visto antes. Me refiero a que había visto Mampato y todo Claro, eso, que lo que pasa es de que- pero cómic book americano tipo Batman, Sí, claro, esto era. claro. Y La- además, el uso de los colores, a mí de verdad que a mí me voló la cabeza, Diablo. El uso de los colores, la máscara con esa inspiración de la tirana, con esos cachitos, el guión en sí mismo, ubicarlo en Santiago, que era como una especie de Sí. Spider-Man con Batman, con toques de la tirana en la máscara, el uso de los colores, aparte que los colores eran igual como los que yo había visto en Forum de repente. ¡Wow! A mí de verdad fue wow. Claro, que lo que pasa es de que hay que entender de que hasta esa época la mayoría de las publicaciones de cómics nacionales y de fanzines seguían siendo formato magazine, donde eran varias historias en paralelo de que se iban Claro. desarrollando con algunos artículos. Y Diablo viene a salir 24 páginas directas solo de historieta y una trama que queda en continuará y que tú decías, y va a seguir, y salió el número 2. y siguió, así eso fue lo Y siguió impresionante. y estábamos todos contentos. Claro. Entonces, Bueno. ¿qué pasó, Sí, Javier? ¿qué pasó? ¿Por qué? Oh. ¿Qué pasó? Bueno, Porque número 1 estaba en todos lados. Número 2, sí, estaba. Número 3, me costó un poquito pillarlo. mira, nos fue bastante bien en el número 1, en el número 2, número Además 3. salieron en la televisión, me acuerdo. Sí, en el Extra Jóvenes. Sí, hicimos yo lo vi en el Extra Joven, eso fue wow. Hicimos un video larguísimo. Sí. Andaba yo en moto ahí. Bueno. Sí, yo lo vi en el Extra Joven, y fue genial, fue genial. Bueno, pero ¿qué pasó con Diablo? Pasaron varias cosas. Pasó primero que tener una revista mensual de esas características es muy difícil. Sí. Tenés que trabajar con mucho tiempo de anticipado. No puedes hacerlo. Y seriamente, y mecánicamente, entre comillas, cumplir las fechas de entrega, los plazos fatales. entre Sí, comillas. es que el tema de los dibujantes que se atrasan, después que los colores también, que es mucha pega, que la impresión tiene su tiempo. Porque sigue haciendo autogestión, sí, eso es lo más impresionante. Sí, sí. Sigue haciendo autogestión. Pasó también, bueno, por eso que se empezó a trazar algunos números. Después, mucha gente quiso colaborar conmigo. Entonces, y para hacerlo más rápido, acepté de muy buena gana las colaboraciones. Entonces, se produjo con el personaje como una especie de confusión. Porque el número 1, 2 y 3 iba hacia un lado. Sí. Después el 4 y 5 iba para otro, y después el 6 y el 7 no iba para ningún lado porque era un Elseworld, Sí, el ¿Cachai? 6 y el 7 confundió a De Juan muchísima Vázquez. gente. que era fantástico. Sí.
Cuando nosotros vimos con Mauricio lo que estaba haciendo Juan Vázquez, dijimos, chuta, ¿sabes que la gente va a preferir este diablo al nuestro? Es que de hecho era Así muy de buena la simple. historia. Claro. La historia, bueno, todo siempre, todo siempre fue bueno en Diablo. Ese es un Bueno, gran gracias. tema. El dibujo y el guión a mí siempre me gustaron. Pero sí, cuando era yo llegué muy al 6, raro. cuando yo llegué al 6 y 7 fue, esto me encantó, pero no tiene nada que ver con el 1 y el 2 y el 3. anterior, Que el claro. 1 y el 2 y el 3 eran súper coherentes. Claro, Tengo que ser claro. sincero, el 4 y el 5 a mí... Es que era otra cosa, porque era, ¿sabes qué pasa? ¿Ese era con Sicario? Claro, ¿O- Parece era que con sí, no Sicario, me acuerdo, claro. pero ¿Sabes qué el 4 y pasa? el 5 a mí... Mira, que estábamos, en esa época, nosotros como editorial habíamos sacado un libro de Sicario, Ya, de Miguel Higueras, que era el guionista y creador, con varios dibujantes. Estaba Félix Vega, estaba Martín Cáceres, estaba varios. Entonces, la idea era también promocionar más personajes. Sí. Entonces, ¿de qué manera se hace? ¿Cómo lo hacen los gringos? Crossover. crossover. Crossover entre Diablo y Sicario. ¿Y quién lo escribe? Miguel. Y Miguel, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le gustaba en ese momento? Las películas China, de me gallo, imagino. de balazo. Sí, Chow Yun-fat. Es de esos Jong-gu. de Jong-gu. Jong-gu, sí. Ese. Yo todavía no había conocido a Jung en esa época, entonces no entendí nada. Y me dice, yo quiero hacer este cómic así, de Jong-Woo. Yo digo, hazlo, po. Y hazlo. Si puros balazos, y Sí. está bien, y mucha acción, y para aquí para allá. O sea, no era mi opción preferida, pero teníamos otra intención, que era sacar, hacer popular también otro personaje, Claro, para sí. que después Potenciar sacarlo- este universo, este proto-universo cohesionado que se estaba generando, entre comillas, que era una idea interesante, pero para sacar más títulos. Después sacamos más títulos. Sí. Después sacamos otros títulos, Dragon Lemur, Atalanta, Armanti. Hicimos varios títulos, varias revistas. Pero mientras tanto, nuestro éxito con Diablo motivó un gran interés en mucha gente. sí, Entonces, en esa época estaba ya llegando un Batman y un Superman, no sé desde por dónde, si era argentino, no me acuerdo bien. en esa ahora. época llega, estamos hablando del 91, 95. 95, ya, 95 95. estábamos recibiendo de 2 lados, de 3 lados. Estábamos recibiendo todavía lo que queda de perfil, lo que 5 ya había quebrado en el 92, pero seguía llegando sí, sí. lo que se había vendido, y Vid, Pero que era Vid- mexicano. Vid no llegaba todavía. En 95 empezó a llegar, 96 Claro. empezó a llegar, una cosa así. Porque todavía estaba perfil. Y estábamos recibiendo también Forum. Y Planeta Agostini había comprado una licencia de Batman justamente después que quebró 5, ¿Ya? pero eran algunos títulos solamente. Y eso era lo que llegaban acá. Bueno, lo que pasó con nosotros es que Que nos no- fue tan bien con la revista, se vendía bastante, los primeros números, Sí, que no sé si motivó la revista, pero mucha gente quiso hacer negocios. Por ejemplo, Vid. sí. Vid empezó a inundar los kioscos chilenos con cómics con los que publicaban en México, los que no vendían en México. Claro. Ojo Lo- que Pete puso una distribuidora acá. ¿Sí? Sí. Para que la gente más o menos, los que no conozcan la editorial, era una editorial mexicana con sede en Cuernavaca, S.A. y tuvieron distribución acá en Chile, incluso ellos pusieron su propia distribuidora acá en Chile y en la portada salía a precio para Chile. O sea, así importante se volvió, entre comillas, el mercado chileno para México. Es que mira, para ellos era un tema súper sencillo. Ellos en un container metían todo lo que les sobraba. Todo lo que no vendían allá y Tenía lo para acá. tiraban para Argentina y para Chile. El negocio para ellos era Argentina. Claro, nosotros llegamos siempre Nosotros de, llegamos de rebote. rebote. Pero ¿qué pasó? Que llenaron los kioscos con cómics. Sí. De hecho, todavía siguen dando vueltas. Yo conté más de 50 títulos al mes. Estamos hablando de los títulos que todo el mundo ve, conoce y los ve en el cine y muy difícil competir con ellos. Y no solamente Vid. Hay otros inteligentes, gente de negocio, que iba a España y compraba saldos. Sí. Container. Lo que digo de 5. 5 siguió llegando acá hasta el 96, 97. Y que 5 Sí. quebró el 93, 94, si mal no recuerdo. Y seguía llegando acá porque compraban containers completos. De hecho, uno cuando compraba los cómics venían, de repente había uno doblado y estaba ultra hiper aplastado por haber estado metido Sí. en el container. Porque, para la gente que no sepa, los containers se venden por metro cúbico. Claro. Entonces, yo compré un metro cúbico
y puedo llenarlo con lo que yo quiera dentro de ese metro cúbico. Entonces yo apretaba todos los cómics lo más apretados posible para que se vinieran todos juntitos. Bueno, y trajeron los Robocop, los Terminator, los Batman, verdad. Los Batman, Batman Alien, Batman Tarzán claro. y muchos, muchos más. ¿Y qué pasó? Que en La dos, visibilidad de Diablo fue Bajó. Cayó. opacada. ¿no? la visibilidad y la venta, porque la verdad no hay Es que tanta plata para comprarse todo lo se que saturó el mercado todo lo que completamente. traían. Y fíjate, la injusticia eran títulos ajados, Ujú. los no vendidos, y los vendían en kiosco, como Sí. títulos nuevos. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la gente ganaba plata. Quien lo traía ganaba plata, quien lo distribuía ganaba plata, pero eso jamás me ha parecido a mí algo lógico o leal. Si Es una vez que me ahí dijeron cuánto la pagaban lealtad- por cada revista y me empezaba a dar escalofrío. La lealtad en temas comerciales Ya, eso mismo voy a decir. es Sí, complejo. sí, es como decir, ya, Algo vendamos... así como que Bueno, en la guerra y en el amor y en los negocios todo se vale. es que también hay que considerar lo siguiente, que el negocio vino de México. No sé cómo se enteraron, porque a mí siempre me sorprendió que saliéramos en la portada de los cómics con el precio. A ver, Es yo creo de que tiene que ver algo también con lo que forjó Condorito en México, de que habían publicaciones de nosotros desde muchos años antes que se hacían acá y se vendían en México. Yo nunca entendí cómo llegamos a ese Y- punto. O sea, y cómo nos yo vio creo tan que los tipos importante. dijeron, Pero sí, ya, pues, pero o sea, sí, cualquiera, este mercado latino, oye, démosle. cualquier comerciante argentino, chileno, cualquier librero lo hace, lo hizo y lo seguirá haciendo, van a estos países y compra saldos. Bueno, sí, como digo, en el caso de México y España, eso era lo que pasaba. Compraban Claro, efectivamente claro. los saldos por container, los Claro. mandaban en barco, el costo es mucho más barato en eso. Además que no era que solamente mandaran el cómic, sino que se compraba un espacio entre un container, un metro cúbico, y ellos metían lo que cupiese. Mientras cupiese el No, metro cúbico, y metían, estábamos. claro, de Metían todo tipo todo. de... Todo. de Apretadito. la revista. yo voy a tener que hacer de malo en el equipo porque estamos empezando a quedar pasados en el tiempo. Pero es diablo. Así no vale. Pucha, Pero es que sorry, justo pero llegamos es a que- diablo. Pero es que Bueno. tengo que ser el malo en el equipo. ¿sí? No, Sí. si se viene segunda O sea, es parte, que- estamos claros. Además, como dije, coincidía con que justo enganchamos con lo que dejamos la semana pasada. Sí. Fue curioso, fue curioso. Justo Pero- enganchamos lo que dejamos la semana pasada. Como... Así no vale, nomás voy a decir. Sí, Pucha, porque en los esta- pocos minutos que quedan, solo debo decir que en la semana me escribieron un par de fanáticos que querían poder comprar los tomos recopilatorios de Diablo y que me decían que muchas veces les ha tocado ir a exposiciones y que cuando han llegado ya se han agotado. Sí, Así que el me uno- decían, el por uno sobre favor, todo- dile a Javier que ande trayendo más cantidades para las exposiciones. Ok, gracias. Cumplo con decirlo, pero también yo creo que esto es algo súper bueno, que son cabros jóvenes de 20 y algo años, de que todavía Sí. gente joven siga que- preguntando por los tomos de Diablo, yo lo encuentro notable. Gráficamente, Diablo sigue Realmente. completamente vigente y el guión siempre ha sido bueno. Al Sí, menos de no, los tres sí, primeros es números. sí, pero más allá de eso, Gracias. más allá Sí. de eso, es un producto vigente. Sí. Como producto es llamativo. Mira, pues, En sí la se FIC puede seguir vendieron viendo. todo. Sí, yo compré el mío en la FIC, si mal no No recuerdo. sé si todo, pero bueno, mira, ahora viene un nuevo Diablo. Sí, A Así eso que quería vamos, llegar. vamos. Eso Ah, está haciendo... Tienes sí. tus minutos finales para que hables de lo que se viene. Bueno, sí, en un mes más vamos a tener un libro nuevo. Lo... Yupi. Pucha, para alguno que lo quiera leer, que lo leyó cuando hace 20 años atrás, ahora está con un guión de Mauricio Humada, que está muy, muy talentoso, y él sí quiso volver al principio, quiso volver a la historia original, y creo que está bien buena, bien bonita, lo dibuja Dredd, que tiene un estilo entre manga y superhéroe, y espero que guste. Yo lo hago con el Simplemente. cariño de querer sacar algo del personaje que a mí más me motivó, más me sentí reconfortado con él. Y bueno, Es que Diablo fue el auge y caída del cómic book nacional Claro. en los 90. Fue lo Pero, más grande. espérate. Sí, pero por el tiempo. ¿Dónde va a ser el, Sí, el lanzamiento. el Perdón. lanzamiento? el lanzamiento todavía no está fijado. Normalmente casi nunca hago lanzamiento. Pero No, va a pero que estar es para Diablo. Comic Con. Para Comic Con va a estar.
Ah, Ya. perfecto. Pero es que va a ser Diablo. Tiene que el lanzamiento, si es Diablo. Bueno, no sé. Yo creo que sí, no sé. Yo soy muy malo para eso. Con alguien que haga una máscara, que haga un cosplay, si se puede ahora. Hay gente que quería hacer máscara y quería hacer cosplay. Sí. Con Diablo han pasado muchas cosas. Hay gente que quería hacer película de cine, hay unos actores que estaban interesadísimos, pero nunca se concretó, porque es difícil que se concreten cosas. ¿Qué otros productos más vas a tener para Bueno, Comic-Con? uno de los éxitos de venta nuestro es Maestro Gato. Maestro Ah, Gato. excelente. Me sí, encanta a mí. sí, sí, Y sí, llega sí. el número 3 y Ya. está súper bonito, está cada vez más Qué lindo bueno. dibujado. De un autor Qué de bueno. provincia. Autora. Autora, sí. perdón. Autora de Paulina provincia. Palacios. Claro. ¿Va a venir para Santiago? Viene para Santiago, Genial. el día Yo- sábado va a estar ella acá. Ya, yo te quiero pedir el favor que nos ayudes para que la podamos entrevistar acá en la radio. Bueno, vamos a ver. Por si esto lo favor, Ah, sí, porque en el- de Yo verdad... enganche, sí, hay que aprovechar. Enganche. Sí. No, pasa que ella viene un poco por el día. Sí. Ah, va a venir solo por Sí, el día. Creo que sí. Ahora, me han llamado por coincidencia un par de librerías que quieren hacer algo con ella, entonces vamos a ver si podemos, si ella Ma- puede quedarse en alguna parte. qué sé Maestro yo. Gato es un nombre un título que suena mucho en muchos lados y tiene muy buena salida, Sí, la gente sí. consulta. Mi favorito yo en lo la he visto, actualidad sí. de los que yo he visto Maestro Gato. Sí. Con Para re- mí. referencias Sí. Ghibli, a mí me Sí, encanta también. sí, sí. no, no, A y mí el me número encanta. 3 está para mí mucho mejor que el 1 y el 2, gráficamente y bueno, siempre ha sido divertido. Bueno, ¿Qué aparte de más? Maestro Gato, tenemos el segundo libro de humor de Nico, o Nico, que es su apodo, que el que hizo Cosas que pasan. Ya. Ah, perfecto. Ya, Ahora viene sí, el segundo que se llama Así no se puede. ya. Ok. Sí, o sea, es como la misma Siguiendo idea. con la misma Siguiendo línea con lo argumental. mismo, claro. Tenemos esos tres y el último también es algo personal, me costó mucho sacarlo, el segundo de Ñeque, Ya. Qué bueno. Ah, que sigue la historia del Del libro grande. libro grande. Ya, Esa qué historia es bueno. la que sigue, Ujú. no, Qué bueno. no la otra que salió después. ya. La principal, la original, la primera. La primera. Ok, perfecto. Con Drake también. Con Drake también, sí. Y también está re bonito. Tengo esos 4 en este minuto. No creo que alcance a sacar otro más. ¿Todos van a salir para No, la pero Comic-Con? son buenos Todos para la títulos Comic-Con. todos. Ya. todos Sí, para la son Comic-Con. todos números uno, Yo finalmente. creo que están bonitos, Sí. hay algunos bien bonitos y bueno, y en el stand va a estar la Paulina, va a estar la Daniela, va a estar la Coti que saca Awaken. Ah, ok. Les quiero contar como una novedad. No sé si les cuente. No sé si se enoja después. Le voy a preguntar. Le voy a Ya, preguntar si se enoja, si les cuento algo y si no se los cuento en la próxima. Ya, Ya. perfecto. Y Así eso, que va a bueno. estar bien variado, entonces... Sí, esperemos que el público vaya y bueno, Bueno, si no, yo hay algo que quiero decir para el cierre y que se lo comenté en su minuto. Quedamos con tiempo para Sí, otro. no, sí. Sí. Recién empezamos a hablar de Diablo, Javier y Diablo es toda una Farreras, historia. generalmente, para mí, es el único de los gestores nacionales del cómic, es que no sé si decirle editor, creador, en fin, que cada vez que llega a Comic Con saca muchos títulos, 2, 3, 4 títulos promedio, siempre. Que es algo que yo no veo, y para más remate todos estos títulos de gestores y autores nacionales, que es algo que yo no veo por otros lados. Creo que a la gente que vaya a Comic Con, por favor, pasen por el stand de visuales. Javier siempre tiene una... El stand de visual es muy atractivo, Claro, siempre. siempre es un stand amplio donde ya van a encontrar muchos autores que van a estar firmando los trabajos. Pasen por el stand, pregunten, cachimben, molesten, pidan los productos nuevos. Hay algo para todo el Porque mundo. creo que eso mismo, me robaste las palabras. Creo de que hay distintos productos para distintos targets. Para niños, de humor, de aventura. Ñeque yo lo encuentro genial. Maestro Gato me encanta. Es de lo que yo puedo dar fe en el sentido de gustos personales. Entonces vayan y hace un tiempo. Busquen el stand de visuales en Comic Con. En todos lados, en realidad, cada vez que creo van, de pero- que es algo de lo Sí. que vale la pena A, realmente. a los eventos que van siempre. Visuales siempre Eso. un... intentamos estar en lo máximo que podemos. Sí, yo lo he visto, la última vez lo vi en la Comic Con. No, perdón, en la Comic Fest. No, No, la Comic Zone. no, la Comic Zone. Eso, gracias. La Ah, Comic sí, Zone. sí, ahí sí, estaban, sí, sí. estaban ahí con todo su producto, entre comillas, Sí, con sí. todos los títulos. Claro que Y pudimos hablar con los autores, toda muy gente muy amable, muy accesible. No le tengan miedo al autor. no, en serio. para nada, todo lo contrario. Exacto. Señores, vamos terminando. Se agradece, anduvo bien la audiencia, yo creo. Genial, muy bueno. Javier, te vamos a estar llamando en un par de semanas más, que ya ¿En serio? tenemos las próximas 2 semanas ya más o menos están cubiertas
pero sí te vamos a volver a reagendar para seguir avanzando con la historia de Diablo y todo lo que pasó después. Bianco, ¿algo que quieras aportar antes del cierre? Yo solamente voy a decir, esperen al invitado de la próxima semana. Vamos, Germán, bueno, despidiendo a Germán. Germán no va a estar la próxima semana. No voy a En un par de semanas, pero lo voy a dejar en buenas manos. Pero claro, así que Esperamos que sí. esperen al invitado con Rodrigo y con Bianco conmigo, ya porque vamos a estar solitos, pero vamos a tirar con fuerza para arriba. No, ese invitado va a estar genial. Pues sí, yo creo que voy a llorar por no verlo en vivo en directo. Ya está confirmado, así que lo vamos a estar anunciando ahí en la semanita. Exacto. Rodrigo, Quiero darte las gracias por haberme invitado a este programa como siempre, sobre todo en este programa especial, porque Diablo de verdad para mí fue muy importante en esa época. y en este minuto Rodrigo sí saca toda la colección de No, Diablo. no, no, Fírmamelos, fírmamelos. No, no traigo. Bueno, No, porque ya la tengo firmado, por eso. Porque yo me la firmé en la FIC. Entonces, eso, gracias por haberme invitado como siempre al programa y participar aquí y haber traído a este enorme invitado. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres, fue increíble estar acá. Qué bueno. Es motivante que te comenten tu trabajo. Porque en muchas ferias nadie te ubica. El autor siempre cree que nadie lo lee, no sé por qué les pasa eso. Sí, es verdad. Es una cosa muy rara, el autor siempre cree que nadie lo lee. Es como que sí, ¿no? Como que publico, se vende, pero nadie me lee. Hay como inseguridades. Sí, yo por lo mismo siempre le digo a los dibujantes que por eso es importante ir a las exposiciones, Para porque tener tú tienes el feedback. el feedback. Para que te hablen. Y el feedback- Yo te conozco, yo te vi, yo Sí. leo tu trabajo. Yo estoy aquí, Porque uno gracias. necesita esa sobadita de lomo y sentirse bien. Sí. Pero señores, estamos más que pasados Sí. en el tiempo. Muchas gracias. Esto fue Tinta Nacional.